Bueno, hola a todos. Bueno, hoy vamos a estar junto al ingeniero Jorge Eliezer Camargo, que digamos, nos va a estar acompañando el día de hoy. Y lo que vamos a estar comentando el día de hoy es sobre una oportunidad que se tiene para poder emigrar de manera legal a los Estados Unidos, que se conoce hoy en día. Son principalmente dos formas que vamos a estar hablando hoy. Una que se conoce como la visa EB1 y la visa EB2 NIW. Ujú. Ah, entonces, bueno, hoy que vamos a estar hablando, voy a compartir en este momento la pantalla para poder que cada uno de ustedes pueda estar observando. Denme un segundo. Bueno, entonces ahí ya en este momento están viendo mi pantalla. Entonces, Vale, ¿qué les... Alejo, digamos que esto nace principalmente por que seguramente hay muchas personas conocidas tuyas o mías en la universidad, en las empresas, en la industria y particularmente aquí en Colombia que seguramente te van a estar contactando muy frecuentemente, dado que tú ya recorriste este proceso de solicitud de visa para ir a los Estados Unidos y poder, digamos, laborar allí. Y entonces, básicamente, pues la idea es justamente como ir abordando esas temáticas que son muy interesantes pues, para otros profesionales como nosotros que pudieran estar interesados. Sí, exactamente. Digamos que en Internet van a encontrar muchísima información. Digamos que esto no lo hacemos con ningún propósito pues, de dinero, solamente para poder que otras personas pues conozcan el proceso y se enteren. Digamos que ya ahorita hablaremos un poco más de cuáles son esas personas que nos pueden ayudar y cómo lo podemos lograr. ¿Listo? De acuerdo, En- Alejo. De hecho, cuando uno entra, a mí ya hace, yo creo que un par de años, cuando yo estoy en YouTube, me sale siempre una publicidad, sale un señor ofreciendo como esas posibilidades de ir a Estados Unidos y toda la sí, cosa. Entonces, sí, parece ser que también en el momento que algo sucede en alguna acción que uno hace en Internet, entonces, pues esas enlaces que uno ha visitado empiezan a traer esa publicidad, ¿no? Mm. así es, Jorge. Entonces, bueno, entonces, ¿de qué se trata la visa EB1 y la visa EB2? Son dos maneras que se pueden emigrar a Estados Unidos. Hay diferentes visas, que está desde la EB1 hasta la EB5, si no mal no recuerdo. Cada una de ellas tiene unos requisitos aparte. Digamos que hoy nos vamos a enfocar en estas dos principalmente. Las otras visas, que es la visa EB2, no la NIW, sino la visa EB2 sola, la visa EB3 y la visa EB4, van a requerir normalmente, típicamente, que alguien lo pida a uno. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una empresa por detrás que haga las veces con el USCSI, que es, digamos, esta organización que es gubernamental de Estados Unidos, que hace todo el proceso migratorio. Pero estas dos visas que vamos a estar viendo hoy, la visa EB1 y la visa EB2, pues digamos que no necesitan esto. Entonces Ya, o son sea que esa visas que, EB2 es el proceso típico que siempre se ha tenido en donde una empresa requiere como tal a una persona que está en otro país y entiendo que eso es lo que llaman la carta laboral que emite como tal allá el exactamente, gobierno y solo a través de eso es que ahora sí oficialmente se puede requerir a la persona, ¿no? Ya. exactamente, sí, uno en una visa EB2 normal, digamos que no la NIW, ya vamos a hablar un poquito más de qué quiere decir ese NIW, digamos que sí, efectivamente uno tiene que hacer algo que se llama el Labor Certification, y es Ujú. que pues una empresa lo pide a uno para poder que pues uno pueda migrar, digamos, de manera legal a los Estados Unidos. Digamos, este proceso es un proceso largo, se puede hacer, digamos, pero digamos que esta es otra oportunidad. Es una forma distinta. ¿Cuál de las dos es mejor o si existe una mejor? No, realmente son simplemente maneras distintas de migrar legalmente a los Estados Unidos. Entonces, digamos que de eso vamos a estar hablando. Muy bien. Bueno, entonces hoy digamos que tenemos estos como 11 puntos que vamos a estar tratando. Hay un doceavo que no lo anoté, pero ahorita lo vamos a también a tratar y de una vez anotémoslo acá para que no se nos olvide. Y es qué pasa después cuando ya he terminado todo. Entonces, digamos, ¿cuál es el siguiente proceso? Entonces, listo. Entonces, bueno, entonces empecemos en este momento. Entonces, Una vez se digamos tiene que ya todo listo, entonces, ¿cuáles son esos pasos a seguir? Vale, muy bien. exactamente.
Entonces vamos a empezar con qué es la visa de B1. Entonces digamos que la visa de B1, digamos estos enlaces yo los voy a dejar, digamos, abiertos, entonces se los comparto. Igual aquí en el video van a quedar. Entonces, lo primero que hablamos es de la visa EB1. Esta visa EB1 es una visa que se considera para extranjeros con habilidades extraordinarias. Entonces acá digamos que van a haber dos definiciones. Vamos a ver ahorita, que esta es la primera, que es la B1. ¿Y a quién se le considera que es un extranjero con habilidades extraordinarias? Pues es un extranjero que puede pedir, digamos, él mismo se puede pedir para poder emigrar a los Estados Unidos. Él es un extranjero con habilidades extraordinarias, ya sea en ciencias, arte, educación, negocios o atletismo. Es decir, esta es una visa, se le conoce como la visa de Einstein o también la visa, digamos, de los Nobels. Es una visa que va a tener unos requisitos un poco más fuertes, ¿cierto? Que la visa EB2NIW. Sin embargo, pues para todos los que son investigadores, que tienen una hoja de vida ya más desarrollada, personalmente pienso que una visa de B1 es una muy buena posibilidad. También aquellos que son, por ejemplo, artistas, que son youtubers, esta es una visa que, digamos, estas personas pueden optar. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que nos va a pedir y qué es lo que es esa habilidad extraordinaria? Entonces, aquí significa que hay un nivel de experiencia en el individuo que está en la cima del campo de esfuerzo. En inglés a eso lo llamamos el endeavor, que es ese esfuerzo, ese camino que pues, la persona está llegando, está siguiendo. Entonces, digamos que nos van a pedir al menos unas pruebas para poder categorizarnos a nosotros como que nosotros tenemos habilidad extraordinaria. Entonces, ¿cuáles van a ser? Digamos que hay dos caminos. Un primer camino es un solo reconocimiento internacional, ¿cierto? Digamos que también dice nacional, pero normalmente no es tan sencillo solo mostrar uno nacional. Generalmente es uno internacional, ¿como qué? Pues hablemos de un Nobel, hablemos de una medalla Prize, que es la de los matemáticos, no recuerdo muy bien el nombre. Ese tipo de reconocimiento, por ejemplo, el Alan Turing, o por ejemplo, yo gané, por ejemplo, el Roland Garros, ¿cierto? En tenis, entonces yo soy extraordinario en ese cambio. Entonces esta es una sola prueba de esas y ya eres apto para hacer la B1, uno la manda y pues con eso se podría lograr. Normalmente es muy difícil, esto solamente lo alcanza, digamos, uno de cada 1000 o uno de cada 10.000 personas, entonces la probabilidad es más bien baja, pero hay una forma, digamos que, no digámoslo de menor categoría, sino que una forma distinta. Entonces, si yo no tengo ese premio único que es de relevancia internacional en donde toda la gente me conoce, puedo demostrar de otra forma que yo tengo habilidad extraordinaria. ¿Cuáles van a ser esas formas? Van a haber 10. Vamos a ver cada una con detalle. ¿Por qué? Porque la forma en que yo hice mi caso fue realmente, además de las cosas que vamos a ver de la EB2NIW, yo también en mi caso mostré varias cosas de la EB1. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Bueno, eso es una razón mía propia y fue lo que pues en mi proceso me ayudó. Y es que cuando uno le muestra, digamos, al oficial de inmigración, oiga, yo tengo, además de lo que me pide la EB2 NIW, que son 6 puntos, ya ahorita en un ratico lo vamos a ver, le muestro alguno de estos 10 puntos que tiene la EB1, la persona de inmigración, ese oficial, pues se va a sentir, digamos, un poco más a gusto de darle a uno, digamos, la visa y poder emigrar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos puntos? El primer punto se le conoce como una documentación que acredite que el extranjero ha recibido premios de menor importancia reconocidos nacional o internacionalmente por su excelencia en el campo de especialidad. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué son ese tipo de premios que uno puede mostrar acá? Entonces, supongan que estos son premios normalmente. Entonces, uno, por ejemplo, ganó el premio de matemáticas de la universidad cuando estaba, por ejemplo, en el pregrado. Ese podría ser un premio nacional. O por ejemplo, me gané, por ejemplo, fui a una conferencia, ¿cierto? Nacional o internacional, y eligieron mi paper como, digamos, como el mejor paper de la conferencia, el mejor artículo, qué pena por el anglicismo. Digamos que el mejor artículo de la conferencia. Eso podría ser un premio que me acredite este primer punto. ¿Listo? Digamos que creo que no lo dejé. Ah, sí, totalmente. También. También.
Entonces, digamos que acá en este punto, digamos que no lo dejé claro, pero para poder demostrar la EB1, si yo no tengo, digamos, ese premio internacional, yo voy a tener que demostrar al menos 3 de estas 10. ¿Listo? Yo tengo que demostrar 3. En la EB1, ¿listo? Ahorita ya hablamos más adelante de la EB2. Entonces, bueno, eso es el primer punto. Entonces, digamos que si puede ser que yo tenga premios nacionales, puede ser que no tenga premios nacionales, puede ser que tenga premios internacionales, puede ser que no, pues va a depender de cada caso. Pero digamos que si uno lo tiene, pues de esos 3 que le piden a uno, ya marque un chulo y pues ya tenemos ese primero. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hablamos del segundo punto. Entonces, ese primero se queda en este. No sé, Jorge, si tienes alguna duda con ese. Digamos que, súper. Entonces hablamos del segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto? Entonces hablamos de documentación que acredite la pertenencia del extranjero a asociaciones del ámbito para que se solicite la clasificación, en las que se exijan a sus miembros logros sobresalientes a juicio de reconocidos expertos nacionales o internacionales en sus disciplinas o campos. Ese punto es de los más difíciles de cumplir. Muchas personas podrían decir, yo tengo, por ejemplo, muy seguramente si uno es ingeniero electrónico, uno tiene, digamos, una credencial de la IEEE, que es, digamos, una asociación para ingenieros electrónicos. O uno tiene, por ejemplo, la ACM, que es para ciencias de la computación. Normalmente, para ese segundo punto, no sirve si es algo pago. ¿Listo? Pongámosle entre comillas porque para la EB2 sí nos va a servir. Entonces, para la EB1 no nos sirve si es pago, pero para la EB2 sí nos va a servir. Y ahorita más adelante les cuento mi experiencia. Entonces, en este segundo punto, ¿cómo va a ser este segundo punto? Por ejemplo, a mí me llamaron porque yo soy extraordinario en el área de ingeniería y me mandaron, por ejemplo, a volverme a lo que se conoce como el IEEE, como el senior o como una persona ya sobresaliente dentro del campo en su país. Ahí yo ya cumplo con ese segundo punto. O por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación de Matemáticos de mi país o a la Asociación de Ingenieros de cierta área y que fui invitado a pertenecer en ese selecto grupo y yo tengo forma de demostrar que yo tengo eso, pues esa va a ser la forma para demostrar ese segundo punto. Como les digo, en la EB1 mostrar ese segundo punto no es sencillo. Uno tiene que demostrar, una forma de demostrarlo también es pidiéndole, por ejemplo, si es una asociación, por ejemplo, de matemáticos, pidiendo cartas de recomendación a las personas que son los líderes de esas organizaciones, diciéndole que yo como persona tengo esa credencial que me acredita ser parte de ese grupo selecto. ¿Listo? No sirve solamente con que yo compro digamos, la membresía, como la IEEE. Muy gracias ahí, Jorge, efectivamente. ¿Alguna duda con ese segundo punto, Jorge? Bien, ¿No? sí, ¿No? por ejemplo, cuando se pertenecen a redes, a comités internacionales en donde se agremia como tal algún conocimiento para el cual pues, la persona lo maneja muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas de redes de investigación, pero digamos que tengan, me imagino que tengan una periodicidad y que no sea algo momentáneo y que ya sucede, que terminó, sino que se mantenga en el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, así es, así es. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, vale, bueno, vamos entonces con el tercer punto. Entonces, el tercer punto, ¿qué nos dice entonces? Nos dice, bueno, entonces vamos a hablar de material publicado sobre el extranjero en publicaciones profesionales o comerciales importantes u otros medios de comunicación relacionados con el trabajo del extranjero en el campo que se solicita la clasificación. Dichas pruebas incluirán el título, la fecha, el autor del material, así como cualquier traducción necesaria. Aquí es muy importante, ese material normalmente a veces no es tan fácil de encontrarlo. Normalmente se necesita al menos dos, esto al menos dos material publicado. ¿Qué me sirve en este caso para esta parte? Me sirve, por ejemplo, entonces, en mi caso, yo digamos que nosotros tenemos un software, que es un software para confección, para empresas de manufactura, y entonces en ese software, digamos que nosotros nos han hecho artículos, pero entonces ese artículo está hecho a mi empresa, pues ahí lastimosamente no sirve. Tiene que ser a mí como persona. ¿Listo? Entonces ese material Ujú. tiene que ser sobre lo que yo he hecho como persona. Entonces el material debería decir algo como, entonces Joseph ha hecho tal cosa en tal área
y tengo que poder saber decir cuál es el título, cuál es la fecha y muy importante poderlo traducir. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y es hablar de las traducciones, que digamos después no se nos olvide más adelante. Las traducciones se va a necesitar que si todos los materiales que vayamos a hacer, tanto para la EB1 como para la EB2, todos los materiales deben de ser traducidos, salvo lo que son los diplomas y lo que es las notas del pregrado o de la maestría o del doctorado. Salvo eso, todo se puede traducir, no necesariamente con una traducción oficial. Oficial, ¿Listo? no Entonces, necesariamente. no necesariamente tiene que ser oficial. Entonces, en este Ujú. caso, yo puedo, por ejemplo, como lo hice en mi caso, yo tenía un conocido que la persona acredita saber inglés de pues, una manera, que tiene un nivel bueno dentro en las dos lenguas, tanto en mi caso era inglés como en español. Yo tengo que tener la cédula de esa persona y se tiene que hacer una hoja en donde se diga que la persona acredita que el documento fue validado por él, que él lo tradujo y que, digamos, poner la fecha de cuándo se hizo y la firma de la persona. Ese documento se tiene que anexar para cada documento que uno traduzca. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí cerramos ese digamos, pequeño capítulo. Entonces, ¿qué pasa con este tercero? Entonces, yo necesito mostrar material publicado mío. Como ya dije, tiene que aparecer mi nombre, tiene que hablar de acerca de lo que yo he hecho. Muchos me preguntarán, pero eso es muy difícil, Alejo, que uno realmente le hagan eso y que, digamos, uno tenga ese material. Digamos que el proceso de esta EB1 y EB2 no es un proceso que uno que sea capaz de hacerlo en 2 o 3 meses, o en 2 o 3 meses ya logré todo y me voy para Estados Unidos. No lo veo tan así. Realmente es un proceso en el que vas a tardar tranquilamente 1 año o 2 años, tal vez, o un poco más, depende de tus habilidades y de lo que ya has hecho. Pero entonces lo que yo empecé a hacer, ya en el momento en que yo sabía que yo quería emigrar a Estados Unidos, empecé a revisar todo eso y entonces empecé a pensar, bueno, ¿a quién le puedo, digamos, preguntar para que hagan un material acerca de mí como persona? Entonces, pues empecé a buscar. Y pues la cosa es que normalmente cuando uno es un aspirante B1, generalmente a uno lo llaman para que uno haga ese tipo de cosas. Típicamente lo que pasa es que uno normalmente les dice a las personas como, no, no lo quiero hacer y uno lo deja pasar. Pues aquí no, aquí uno lo va a necesitar hacer. Lo mejor es que puede ser, por ejemplo, un material escrito, puede ser un material de video. Generalmente lo mejor es que todavía esté en internet. Que el oficial de inmigración pueda poner la página web, le dé enter y que ahí aparezca usted, aparezca su nombre y aparezca todo. ¿Listo? No sé si hay alguna duda con este. Sí, aquí me llama la atención entonces que son publicaciones profesionales o comerciales. Exactamente. Eso significa que no entrarían aquí, digamos, temas de publicaciones académico-científicas, ¿verdad? Muy buena pregunta, Jorge. Entonces, en este caso, si es un artículo, entonces si es un artículo, por ejemplo, una revista indexada, no va a aplicar. ¿Listo? Pero, por ejemplo, Ujú. si es un artículo, por ejemplo, como el que nosotros con Jorge hicimos hace poco, que es una revista en la que hablábamos, por ejemplo, am, de Machine Learning Estábamos Operations. hablando de Machine Learning Entonces, digamos Operations, que sí. ahí, si en ese tipo de revistas, que son ya no revistas, son de revistas de divulgación, y en esa Ujú. revista hablan de mí, de mi trabajo, ese sí vale. Porque ya no Ok, estamos hablando de lo que yo hago, digamos, en una cierta área específica, sino que lo que pretenden hacer con ese tercer punto en la B1 es que se le diga que la persona es extraordinaria. ¿Cómo uno demuestra que uno es extraordinario? Pues que la gente en su campo, digamos, que habla de uno. Es es visible. visible y aparece en medios. Exactamente. Perfecto. Entonces esa es la forma Ah, otra realmente. cosa que me llama la atención aquí, Alejo, es que habla en el campo para el que se solicita la clasificación. Exactamente. Es muy bueno tu punto y digamos que de pronto no lo traté. Claro, si por ejemplo yo me quiero lanzar, digamos, a la visa de B1, yo la quiero solicitar y sucede que yo soy, digamos, experto, por ejemplo, como lo somos Jorge y yo, digamos, en inteligencia artificial. Pero resulta ser que, digamos que ese artículo el material que me publicaron, digamos que no es en la inteligencia artificial, sino que resulta que yo me gané una prueba, digamos, jugando fútbol hace muchos años, e hicieron eso sobre fútbol y que yo era muy bueno en fútbol. Pues ahí no me va a servir, porque realmente
ese artículo o ese material publicitario tiene que ser de la persona en esa área específica. ¿Listo? Claro. O sea, si tú quieres irte a trabajar en inteligencia artificial a Estados Unidos, no te sirve lo del fútbol, No, definitivamente. no, porque ya Ujú. realmente van a ser dos cosas distintas. Claro, claro, perfecto. Muy bien, aunque hay forma siempre hay forma de tratar de enlazar todo. ¿Listo? No de decir mentiras, porque aquí no se trata de decir mentiras, se trata Ujú. de hacer un camino. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo soy experto en ingeniería, en inteligencia artificial, pero yo en el pregrado, digamos que me gané, por ejemplo, un premio al mejor matemático dentro de la universidad, pues eso sí tiene relación, porque es que estamos Claro, hablando de esa misma área, ¿cierto? Ya claro. obviamente si son áreas demasiado separadas que no hay forma de articularlas, va a ser muy difícil. Claro, en ese caso la matemática está completamente relacionada con la inteligencia artificial. Ujú. Exactamente. Listo. Entonces sigamos ahora entonces con el cuarto. Perfecto. Entonces el cuarto nos habla de las pruebas de la participación del extranjero, ya Ah, sea, perdón, antes de pasar, claro, Alejo, aquí es importante el número, es decir, sí, para cada uno de estos puntos, me imagino que no es lo mismo tener que aparezca una noticia sobre algún tema relacionado a que aparezcan 10. Es decir, hay que relacionar lo que más se pueda. totalmente, Jorge, así es. Entonces acá, ¿qué va a Ujú. pasar? Digamos que para ese primero, que se acredite premios, entonces normalmente, como la palabra dice premios, normalmente típicamente se necesitan al menos dos. ¿Listo? Entonces, Ok, eh, la acreditación de la pertenencia a asociaciones, también dice asociaciones, entonces al menos dos. ok. En material El 2 es el publicitario, número clave ahí. sí, material Ok, publicitario, también se habla siempre en plural, entonces también se necesitan al menos dos. muy bien. Hay algunas que no son en plural, no estoy seguro si es esta, ahorita revisamos bien. Hay algunas de esas tres que no es en plural y que con una sola es suficiente. Ya ahorita nos Ujú. vamos a dar cuenta que para la EB2NIW hay muchas que no se necesitan dos, muchas es Ok, solamente una. Recuerden que vale. esta es la más exigente de todas, que se llama la EB1, ¿listo? Que es personas con habilidad extraordinaria. Bueno, Y Alejo, ¿se tienen que cumplir todas estas 10 que estamos no, mirando? para nada. No, Entonces, ok, solamente con que cumplamos 3 de las 10 ya, vamos a estar suficientes. muy ¿Qué bien. pasa y cuál es mi recomendación personal? Estoy aquí ya después de haber leído muchísimo, de haber leído muchos casos. Digamos que no tengo acá directamente la página, la puedo poner después en los recursos y es una página donde uno puede revisar por qué le niegan, digamos, la EB1 o la EB2 a otras personas. El USCSI no pone los casos cuando la acepta, pero sí pone cuando las niegan. Entonces eso es muy interesante, porque uno puede aprender muchísimo de ver cómo fue que respondieron otras personas y por qué realmente a esas personas no le dieron digamos, la oportunidad de emigrar a Estados Unidos. Y Ujú, se encuentra uno muchas veces que realmente porque uno logró las cosas, pero las logró raspando. En ya, Colombia decimos raspando, como pasó ahí mínimo, mediocremente, mínimo. mínimamente. Entonces, normalmente lo que yo acostumbro es lograr al menos unas cuatro, y si no son cuatro, lograr tres, pero muy bien logradas. Es decir, si me piden dos, tres o cuatro en esa Son categoría, contundentes. sí, para que sea más contundente. Esa es la Ujú, palabra. Gracias, Jorge. Hablamos del cuarto, entonces es pruebas de la participación del extranjero, ya sea individualmente o un panel, como juez del trabajo de otros en el mismo campo o en un campo aliado de la especificación para el que se solicita la clasificación. Entonces, ¿aquí qué sirve? Por ejemplo, nosotros como como profesores, Jorge y yo pues somos profesores de la Universidad Nacional de Colombia, entonces digamos que a nosotros muchas veces nos piden que revisemos, que seamos jurados de otras estudiantes y que les revisemos su trabajo. Pues ese cuarto se valida con eso. O por ejemplo, yo soy un artista y entonces a mí me piden que vaya y valide el trabajo de otras personas y me piden que yo sea, digamos, un jurado de un trabajo. Pues ese cuarto ahí sirve. O de pronto, digamos, a mí me piden para una conferencia y me piden a mí que yo sea el revisor de la conferencia. También ahí sirve. Por ejemplo, nosotros, digamos, en el ámbito, como se pueden dar cuenta, muchas de estas cosas están, y estas 10 puntos están muy ligados a la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo soy revisor de artículos de revistas indexadas, pues también cumplo con este cuarto.
¿Listo? Entonces, todos esos puntos que acabo de mencionar sirven para demostrar que yo he sido juez del trabajo de otros. Ya sea Sí, si el soy... otro que se me ocurre, Alejo, es, por ejemplo, los investigadores que les llegan, por ejemplo, proyectos de investigación por parte de Colciencias y que piden que sea un evaluador. Entonces me Exactamente. imagino que esos también aplican, ¿no? Completamente. Algo interesante en este cuarto, y es otra forma de dar la vuelta. Si por ejemplo yo soy ingeniero, ¿cierto? Y yo trabajo con un grupo de programadores. Y yo puedo pedir una carta de recomendación de varias de esas personas a las que yo les he revisado el trabajo, ¿cierto? A las que yo les he revisado el trabajo. Por ejemplo, yo soy, digamos que yo trabajo como desarrollador de software, profe Jorge también, y digamos que muchas veces a nosotros nos piden, venga, yo necesito revisarle software de otra persona. Entonces yo voy y También, reviso el claro, software. Listo. Ese cuarto también lo puedo cumplir así. claro. ¿Listo? Entonces noten que aquí Ujú. yo les estoy diciendo, entre más formas distintas ustedes puedan demostrar un punto, el, esa persona de inmigración, ¿cierto? Ese persona de inmigración se va a sentir más a gusto de aceptar su caso, ya que piensen ustedes, digamos que la persona de inmigración o ese oficial, pues él está tratando de que lo mejor vaya a su país. Entonces la Claro, forma que él va a tener de mostrar que es el mejor es realmente revisando y pues verificando, oiga, si esta persona no lo cumple, digamos, mediocremente, sino que lo cumple bastante más que aceptable, es decir, lo cumple satisfactoriamente. ¿Listo? Entonces, digamos que de esa perfecto. forma lo vamos a poder hacer. Bueno, hablamos del quinto. Entonces, el quinto hablamos de lo que conocemos como pruebas de las contribuciones originales del extranjero en el campo científico, académico, artístico, deportivo o empresarial de gran importancia. Este es muy bueno. ¿Listo? Esto es muy bueno. Entonces acá, digamos que, por ejemplo, para un científico que podría ser una patente. ¿Listo? Yo tengo una patente. Listo. Se cumple. Yo tengo, por ejemplo, bueno, ya saben que tengo que tener al menos dos, ¿no? Bueno, creo que en este, sí, en este también es, hasta donde recuerdo, es más de uno. Lo voy a revisar bien y de pronto en el video aclaro un poco más de pronto si se necesitan uno o dos. Generalmente son dos. Digamos, mm, ¿cómo más yo puedo demostrar este? Digamos, si yo me he ganado, digamos, fui seleccionado. Bueno, digamos, la patente podría ser una forma importante. Por ejemplo, si yo creo una empresa, ¿cierto? Y yo demuestro que esa empresa ha generado empleo y digamos que ha generado contribuciones, ¿cierto? En un largo alcance, aquí lo puedo mostrar. Por ejemplo, este es muy bueno. Digamos, yo soy desarrollador de software, ¿cierto? Y yo muestro que cuando estaba desarrollando el software, yo hice un avance de un software y ese software está siendo utilizado por otras personas. Ahí lo puedo mostrar ese quinto. ¿Listo? Entonces, todas esas formas lo puedo demostrar. Entonces, siempre tienen que ser contribuciones, ya sea que yo las puedo demostrar, ya sea como patentes o ya sea un software o ya sea una creación. Si yo, por ejemplo, tengo, bueno, ese podría ser los que se me vienen ahorita a la mente. Sí. ¿Listo? Sí, o de pronto herramientas, software que pudiera ser, no sé, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones móviles También. que entren y desarrollen en las tiendas de aplicaciones. Oh, ese es eh, buenísimo. Así yo lo demostré. Y gracias, Jorge, porque me lo acabas de recordar. Yo soy desarrollador software Android. Digamos, yo tengo en ese momento 7 aplicaciones en el Play Store. Y ujú, entonces, yo, claro, ya puedo demostrar, porque ¿cómo demuestra uno, por ejemplo, con Play Store de que uno ha hecho contribuciones? Pues uno muestra cuántos usuarios están descargando su aplicación. En mi claro, caso, yo tengo aplicaciones que la han descargado más de 1000 usuarios. Son aplicaciones, digamos, es un número pequeño, pero si ustedes se dan cuenta, mi aplicación es para el ámbito empresarial, es un ujú, B2B, business to business. Entonces es un buen número y digamos que claro, uno tiene que explicar eso. Gracias a Dios por la apreciación, Jorge, ya. efectivamente. Entonces hablemos entonces del CES. Entonces en este caso hablamos de prueba de la autoría del extranjero, de artículos académicos en el campo, en publicaciones profesionales o comerciales importantes u otros medios de comunicaciones importantes. Entonces acá, digamos que para los que somos investigadores, este punto es prácticamente check. ¿Listo? Si uno es investigador, este lo tiene sí o sí uno. Digamos que yo mandé una revista indexada, aquí muy importante.
y este punto es muy importante, es que es importante mostrar en esa prueba de la autoridad del artículo qué tan importante es ese artículo. No es lo mismo tener un artículo en una revista Q4, ¿cierto? Digamos, para los que no conocen, digamos, este sistema de nomenclatura, digamos que las revistas indexadas se categorizan según, digamos, el cuartil en el que se encuentren, y digamos que están en el cuartil uno, es lo más difícil. Entonces, si uno puede mostrar esto, pues uno tiene ese punto y hay que mostrar, oiga, mire, yo tengo tales artículos científicos, estos son mis artículos científicos, yo los demuestro y muy importante también es mostrar qué tanto lo citan a uno. Creo que hay un punto después que es el de citación y ahorita lo miramos. Si no, Ok. algo muy importante es mostrar, por ejemplo, lo que yo hice en mi caso era mostrar, por ejemplo, el Google Scholar. Como investigador uno normalmente utiliza Google Scholar, que es una forma que uno puede mostrar que sus artículos están siendo citados. Uno muestra cuántas citaciones tienen sus artículos y que otras personas lo están leyendo. ¿Qué otra forma yo mostré también? Yo utilicé una plataforma que se utiliza ResearchGate. Yo mostré en ResearchGate que mis artículos, además de que están siendo citados, están siendo leídos, ¿cierto? Claro, están Obviamente siendo descargados. están siendo Ujú. descargados, efectivamente. Entonces ahí, digamos que esa va a ser. En este es bien difícil si uno no tiene artículos académicos. Es decir, por ejemplo, si uno tiene un libro, mm, ya he visto, pues podría ser, hay formas de demostrarlo, pero no es la forma más adecuada, digamos, de demostrar este sexto punto. Claro. Lastimosamente, si uno no tiene un artículo académico, va a estar en una Claro. desventaja tremenda, digamos, contra el oficial de inmigración. Entonces, pues, Y en digamos, este caso, ¿qué recomiendas, por ejemplo, para, porque aquí pueden haber los casos en donde la persona que está aplicando tenga dos artículos y está raspando, como tú oh, mencionas, claro, pero también puede ser la persona que tiene 200 artículos, claro. entonces ese extremo también de irse hacia arriba, ¿es conveniente o no lo es? No, a mí ese me parece que es el mejor. Ya cuando uno Ok. tiene, yo digo, personas que tienen más de 20 artículos, prácticamente que, Es una fortaleza mostrarlos todos. sí, prácticamente ya te la van a aceptar. O sea, tiene que Mm. hacerse demasiado mal el caso, realmente, bueno, va a depender uno cómo escriba, ¿no? Porque esto también tiene mucho que ver cómo uno articule las ideas. Uno tiene que Claro. articular muy bien las ideas, porque va a ser una persona y es una persona que todos los días está leyendo este tipo de casos, entonces hay que saber muy bien cómo se vende uno. Entonces tengan en cuenta Mm. que uno acá se tiene que vender de la mejor manera. O sea, uno tiene que aquí ser el mejor de su área y aquí uno no puede ser, digamos, en español se conoce como humildad. La cosa es que en inglés el humble es diferente. Para nosotros en español realmente y más en Colombia, una persona humilde es una persona que aquella que no quiere demostrar o sobresalir encima de los otros, ¿cierto? Sí, la modestia, ¿no? O la No se quiere que modestia. aquí sean modestos. No, uno acá no puede ser modesto. La modestia la dejamos para otro lado. Acá tenemos que Ok. decir, yo soy el mejor por tales cosas. Entre mejores palabras utilicemos para describirnos a nosotros mismos, mucho mejor para el oficial de inmigración. Esto aquí va a ser Muy bien. demasiado importante ese punto. Sí, lo preguntaba sobre todo porque me imagino que esto puede crecer en tamaño de páginas. Yo me imagino, digamos, el paquete que en algunos casos podría ser muy grande y entonces alguien podría pensar, no, de pronto esto ya es exagerado y de pronto no me van a ver bien, pero entonces en este caso no, aquí la No, modestia no existe, entre más no, se pueda mostrar de mejor. manera sólida, es mucho más conveniente. Entonces, ¿qué te aconsejaría, por ejemplo, cuando tienes más de 200 artículos? Lo que yo aconsejaría en ese caso es muestro mis tres artículos más importantes con las mayores citaciones, los imprimo completos y el resto puedo mostrar unos 20 más, solamente la primera página. La portada. Y Ujú. el resto de artículos simplemente imprimo de Google Scholar, todos los artículos en línea con el número de citaciones y subrayando el número de citaciones y mi nombre en todos Claro, los eso ya es muy artículos. contundente, claro. Listo. Ok, subrayando además porque Sí, facilita a quien está exactamente. revisando no tener que ponerlo a buscar ni nada. No, aquí la idea es, mejor dicho, que uno le pueda entregar al oficial de inmigración todo en colombiano, lo decimos masticado. Lo más Ujú, sencillo posible que se pueda las cosas, hay que entregárselas al oficial de inmigración. Porque ujú. efectivamente yo aquí tengo que demostrar que realmente, pues que yo conozco las cosas, yo entiendo todo, pero es que hay muchas personas haciendo esto. O sea, no somos los primeros que vamos a pedir la EB2, no vamos a ser los últimos. Nosotros tenemos que mostrar que
Sabemos del caso, entendemos todas las normas y entendemos que el oficial de inmigración está recibiendo miles de casos diariamente. Entonces, si le dejamos la tarea más difícil al oficial de inmigración, pues va a ser peor. Entre Claro, mejor podamos hacer el caso, digamos que ahorita ya más adelante de pronto si nos queda el tiempo en esta sesión, pues les contaré de mi caso. Creo que por lo que estoy viendo el tiempo no nos va a alcanzar, pero digamos que en algún otro momento lo explicaré. Es que pues yo debo de tratar de que mi caso sea lo más pulcro posible. ¿A qué me refiero con eso? Si yo puedo señalar, por ejemplo, mi nombre en todas las páginas en donde es necesario. Señalar, por ejemplo, esas frases claves que son en donde yo necesito que el oficial ponga atención. Por ejemplo, en mi claro. caso, yo todo lo hice con LaTeX o en español en látex. Y digamos que en ese caso yo podía subrayar, poner en negrilla. También utilicé colores. Entonces yo ponía, por ejemplo, a las hojas o cuando se imprimió, digamos, el documento junto con mi esposa, en la parte de abajo pusimos, digamos, para que el oficial supiera y pudiese irse y devolverse en el archivo, porque como lo dice Jorge, Físicamente o digitalmente. físicamente, Físicamente, eso se puede enviar ya digitalmente, pero mi recomendación es físicamente. Esa es mi claro. recomendación. Ujú. Entonces, digamos que, como lo dice Jorge, efectivamente, mi aplicación fueron 850 páginas. Realmente son 2 tomos de 500, fue algo más o menos de Ok, ese estilo. Y obviamente, pues, porque tengo que mostrar todo. O sea, claro. obviamente, digamos que en este caso no le podemos dejar nada, nada suelto a al oficial de inmigración. Le tenemos que dejar todo lo más sencillo posible. Y esa va a ser la mejor manera de obtener y que nuestro caso sea aceptado. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Entonces, prueba de la exhibición del trabajo de extranjero en el campo en exposiciones o escaparates artísticos. Pues este séptimo sí para nosotros los investigadores está, digamos, está muy difícil. Entonces, sí, Claro. cumplirlo realmente hay formas, pero yo realmente no les aconsejaría irse por este lado. Este Está enfocado punto más hacia artistas realmente. sí, realmente si usted es un artista, es por ejemplo un youtuber, ese sí no es tan difícil de cumplirlo, porque es que realmente los youtubers y por ejemplo las personas artísticas, dibujantes, digamos, pintores, Músicos, ¿cierto? Músicos, pintores. mostrar ese sí es, digamos que muy sencillo, ¿cierto? Pero para nosotros los investigadores, definitivamente ese punto no es. ¿Listo? Claro, me Pero imagino a un músico mostrar los programas de mano de los conciertos que ha dado, en tal donde cual, aparece su nombre y todo ese tipo de tal cual. cosas, o si es una exposición de obra de arte, pues también el Videos. programa de mano en donde su exposición, o videos. Videos, Ujú, ¿cómo es la forma de claro. mostrar aquí el video? Entonces, ¿cómo fue la forma en que yo hice? Yo dejé el video, yo tengo un video, pero era para mostrar uno más anterior, que era mostrar que tengo material publicitario. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo mi video en YouTube, en una de las hojas que imprimí, le puse el link a YouTube, transcribí todo el video en letra, ¿cierto? Y entonces de esa manera, y también puse una imagen, digamos, del video. Entonces la persona de inmigración sencillamente pues tiene que ir, mirar el YouTube, ponerlo y pues puede leer todo lo que digamos yo ¿Y lo transcribí. hacen? Digamos, si ellos ven un link ahí, lo pueden hacer, es Le- decir, para le- verificar simplemente. Muy buena tu pregunta. Les cuento que no hay forma de saberlo. Efectivamente, cuando uno lo acepta en el caso, simplemente le dicen sí o no. Pero he Ah, ok, escuchado muchas historias de personas que le niegan el caso. Y le niegan ya, el caso precisamente por las cosas que les digo acá. Digamos que ya. cuando en esa página que les digo que uno puede revisar por qué niegan o por qué le dicen que no, normalmente dicen como, usted mostró tal cosa, pero no queda claro. Ese no quedar claro, generalmente lo que ellos están diciendo por debajo es, usted no me mostró con suficiente evidencia que lo que usted está diciendo es verdad. Ok. Ah, es que estaba entendiendo, Alejo, que te sentabas con un oficial de Oh, migración no, y que él tenía eso ahí, tus dos legajos de papeles no, y te iba preguntando. muy No. buena. No, no, realmente eso es una cita ciegas. Realmente tú haces todo antes, escribes todo y después lo mandas por correo y ya. Ah, ok. Tú no O sea, sabes nada. esos dos paquetes de tus 800 hojas se fueron en físico Se por un fueron correo en físico. certificado o algo así, me Así imagino. es. Sí, en ese Ya. caso nos costó cerca de 350.000 pesos el envío desde Colombia. En Wow. dólares estaríamos hablando así que como algo como $100, como 80 Ya. dólares. Muy bien. Ujú. Sí.
pero realmente tal como lo acabas de decir. Digamos que yo lo tuve que enviar por correo certificado, ya hay varias que lo puedes enviar, en mi caso utilicé FedEx, muy buen Ujú. servicio en ese caso, no tengo ninguna afiliación con FedEx, pero el servicio fue rápido y fue eficaz. Muy bien. Ok, eso, entonces sigamos con la octava. Entonces, prueba que de que el extranjero ha desempeñado un papel destacado o crítico para organizaciones o establecimientos que gozan de una reputación distinguida. Entonces, en este caso, ah, digamos que a veces es más bien fácil de cumplir. Entonces, digamos uno aquí como lo cumple. Digamos, yo soy el ingeniero de software de una empresa de 1000 empleados. Este es. Por ejemplo, en el caso del profesor Jorge, él es el decano de una universidad en Colombia. Ya, ese es chuleado. Entonces, yo puedo demostrar eso. ¿Cómo lo demuestro? No solamente la carta de certificación de trabajo. Esa podría ser una. Pero yo no me iría solamente con esa carta de certificación. Listo, esa certificación laboral. Yo me iría realmente con algo más. Tal vez una carta de recomendación de una persona en la que yo estoy a cargo o de pronto alguien importante dentro de la organización que certifique que además de que yo les estoy mostrando esa certificación, digamos, él también lo está diciendo. ¿Por qué siempre me gusta hacer esto? Es porque le damos más confianza al oficial. Entre más confianza yo le dé al oficial de que lo que yo le estoy diciendo es verdad, pues digamos que él se va a sentir mejor. Entonces, digamos, ¿cómo yo le doy confianza al oficial? Le doy confianza si yo tengo, por ejemplo, redes sociales activas. Pues, por ejemplo, yo tengo LinkedIn o en inglés LinkedIn, o yo tengo Instagram, o yo tengo Facebook, ¿cierto? Todo ese tipo de redes hay que mostrárselas al oficial. ¿Por qué? Ahí podría entrar otra vez la pregunta que Jorge nos hacía anteriormente y es, ¿será que el oficial entra a revisar? Tal vez sí, tal vez no. El problema es que hay oficiales más estrictos que otros y el problema es que uno no sabe cuál oficial se va a encontrar uno. Puede ser que uno se Ujú. encuentre preciso con el que le gusta revisar todo y entra a todas las páginas web y verifica que cada una de la información que yo les estoy dando se pueda comprobar en Google. Entonces, ¿qué Claro, hace y con mucho? uno que falle, probablemente ya ahí se empieza a dañar el proceso de revisión. Claro. Exactamente. Entonces aquí es muy importante tener eso en claro. Digamos que le muestro más cosas, cómo yo puedo hacer que esa persona entre rápidamente a Internet, entre a Google y pueda revisar rápidamente. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces en este sí realmente sería eso, que yo pueda demostrar que, digamos, tengo ese papel en esa empresa distinguida. También puede ser que yo tenga una empresa, por ejemplo, como la ONU, ¿cierto? Digamos, una empresa internacional. O puede ser que yo, digamos, tenga, que sea una empresa no tan conocida, digamos, internacionalmente, pero sí en un nicho. Entonces yo, por ejemplo, soy el jefe digamos, el gerente de tecnología, por ejemplo, de una empresa dedicada, digamos, a construcción. Es una empresa de construcción medianamente conocida, digamos, en el país de uno. Pues uno lo puede demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Digamos, mostrando noticias de esa empresa. Es muy importante mostrar noticias de la empresa. Es muy importante mostrar cartas de recomendación, digamos, de la empresa y de esa manera, pues digamos que nosotros lo vamos a poder demostrar. ¿Listo? Quizás también aquí también puedan aplicar los consultores que están asesorando a algunas compañías y que esa contribución para esas compañías haya sido pues algo destacado. Es lo que entiendo que también podría suceder, ¿no? Sí, tal cual. Ujú. Digamos que ahí puede ser que de pronto quedes un poquito volando. Si yo soy el asesor, ahí estaríamos de pronto peligrando, digamos que no sería tan sencillo demostrarlo y para el oficial va a ser un poquito raro, porque ser asesor no significa que a mí me han contratado dentro de la compañía. Cierto que Ujú. que yo tengo un contrato, por ejemplo, a término indefinido. Entonces ahí habría que mirar caso a caso. Cada caso puede ser distinto, ¿listo? Y eso no es última palabra. Todo lo que yo les estoy diciendo acá no es última palabra. Hay que mirar muy bien el caso y ver, digamos, esos pequeños detalles. Mi recomendación en este punto es más si yo tengo un contrato, digamos, a término indefinido en esa empresa. Ya. ¿Listo? Que yo lo Ujú. puedo demostrar. Muy bien. Ok, el noveno punto, y ya casi vamos a terminar al menos con esta parte, es pruebas de que el extranjero ha percibido un salario elevado u otro tipo de remuneración significativamente alta por sus servicios en relación con otros profesionales del sector. Ese punto hay que demostrarlo y hay que demostrarlo bien. Entonces, digamos, ¿cómo yo lo demostré? Yo lo demostré entonces, carta de certificación laboral, en donde aparezca el salario,
¿cierto? Yo lo demostré mandando mis extractos bancarios, mostrando que realmente me habían consignado ese dinero. Y además lo demostré con, en inglés lo llamamos space stops o lo llamamos también las colillas de nómina, ¿cierto? Esas colillas en donde nos entregan cuánto nos están pagando cada quincena y digamos o cada mes y mostrar y subrayar el salario. Ahí no acaba, ¿listo? Esa es solamente la primera parte, que es mostrar que yo sí me gano ese dinero. La segunda parte que hay que demostrar y que es la más difícil de todas es cómo yo me comparo mi salario contra otras personas. ¿Por qué les digo que es difícil? Porque el oficial de inmigración le puede pedir a usted y le puede decir, mire, usted me está mostrando que usted tiene mejor salario contra otros ingenieros de sistemas. Pero resulta ser que, por ejemplo, en el caso de Jorge y yo, en nuestro caso, digamos que nosotros somos científicos y, por ejemplo, lo que hacemos es inteligencia artificial. Entonces, muy probablemente, si yo solamente le muestro contra ingeniero de sistemas, el oficial de inmigración le puede preguntar a uno, pero usted, ¿cómo está su salario con respecto a las personas que investigan dentro de inteligencia artificial? Y ahí ya la cosa se complica un poco. ¿Qué yo Uf, les recomiendo en este caso? ¿O cómo lo hice yo? Lo que yo hice fue mostrar, digamos, un paralelo entre las dos cosas. Mostré personas que tenían, digamos, que eran, en mi caso yo lo hice más por gerente tecnológico, a pesar de que soy investigador, tengo es como esos dos roles, entonces, y yo, digamos, me vendí de esa forma, que son esos dos roles, gerente de tecnología más investigador. Ah, y entonces, digamos, uno de esa manera, bueno, entonces en el salario, entonces el salario, yo, digamos que ya tengo cuánto me pagan por cada, con cada uno de los colillas de nómina, pero además lo que hago es ir a páginas de internet que me pueden demostrar cuánto ganan las otras personas dentro del campo. Entonces, por ujú. ejemplo, en español hay una que se llama Miller Page, si no estoy mal el nombre, no me acuerdo bien, Jorge, ¿tú te recuerdas? Se llama, es una consultora grande que hace siempre este tipo de trabajos. Me recuerdo muy bien el nombre en este momento. Si Jorge de pronto ahorita se Sí, en acuerda, me lo nuestro puede decir. caso, bueno, esta no la conozco, pero por ejemplo aquí sé que hay algunas como FedeSoft, por ejemplo, que hace un estudio de salarios. Ok, sí, Entonces, CFSoft puede servir, puede ser efectivamente. FedeSoft Sí, o cualquiera, digamos, estas entidades que hace un estudio de salarios y entonces ahí menciona los diferentes roles de los ingenieros de sistemas y tú podrías argumentar entonces ajá, que esa es, digamos, la base y tu sí, salario que está en tu posición, cómo se alinea con esa, ¿no? Y cómo estás por encima exactamente. de eso. Entonces Ujú. ahí, digamos que lo que yo hice era mostrar eso y mostrar que mi salario era del 90% o más arriba comparado con el resto de personas. Eso es lo que yo he Ujú. demostrado. Entonces ahí Ok, pues no es sencillo, ¿no? Este punto, digamos ahorita se sí, van a no, dar no es fácil. cuenta que esa parte del salario en la EB2 también se pide. Pero en la EB1 uno debe mostrar que su salario esté por encima del 95-98%. Listo de De las personas. En personas. cambio, en la EB2 no. En la EB2, aunque yo esté por encima de la media y digamos un poquito más arriba de la media, va a ser suficiente. Ya. ¿Listo? Ujú. Ok. Bueno, y llegamos a la última, al menos de la EB1, que es pruebas de éxitos comerciales en las artes escénicas, como lo demuestran los ingresos de taquilla o las ventas de discos, cassettes, discos compactos o videos. Pues este para nosotros nada que hacer, al menos para lo que somos desarrolladores o los que somos ingenieros o los que somos investigadores, pues aquí no vamos a poder hacer mucho que digamos, pero Ujú. sí vamos a poder, las personas que no, digamos que vean el video y que son, por ejemplo, youtubers o que son, por ejemplo, cantantes, pues este punto sí lo van a poder O que hayas demostrar. generado música utilizando inteligencia artificial y se esté, mejor dicho, Oh, vendiendo eso. oh, esa puede ser una muy buena idea. Sí, Pero pues claro. eso es todavía, digamos, ya unos casos muy específicos, ¿no? Pero es que como ahora se está generando arte usando inteligencia artificial, entonces uno encuentra en Spotify, por ejemplo, mucha música, por ejemplo, electrónica, y que se está generando, digamos, con inteligencia artificial, se está generando hoy música con, no sé, ChatGPT se está generando una cantidad de cosas, de letras y esto, y arte también, ¿no? Claro. Entonces, el tema arte. Pero bueno, esos casos ya son como muy especiales, pero creo que esos pueden empezar a aparecer por ahí. Sí, efectivamente. Gracias ahí por la aclaración. Bueno, entonces, uno también puede mostrar si alguna de estas, digamos, hay algo más que uno quiera demostrar, uno también lo puede hacer, también lo puede hacer.
no es tan fácil y no es tan fácil demostrar el oficial de inmigración. Pero si uno nota que dentro de estas 10 hay algo más que yo pueda demostrar, que por ejemplo se sale de la norma, por ejemplo lo que acabo de decir Jorge, que ese sí, digamos, cosas que digamos ya no se ven acá y que son muy nuevas, también se podrían tratar de demostrar. Normalmente entonces para la EB1 vamos a necesitar 3 de estas. Listo, vamos a necesitar mostrar 3 de estas. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer entonces acá? Entonces hay otra que se llaman profesores e investigadores destacados. También se tiene que demostrar algunas cosas. Mm, no estoy tan enterado muy bien cómo se hace este proceso de profesores destacados. Es bien, es bien complejo, incluso para nosotros que somos profesores. No es tan sencillo. Para mí es más sencillo la anterior que la EB1 con las 3 por este lado. Se puede hacer, si hay alguien, digamos que en los comentarios nos puede ayudar, si hay alguien, digamos, que lo explique, lo podríamos dejar ahí, pero digamos, en nuestro caso, digamos, no, no lo vamos a explicar. Claro, Pero tiene que ser, yo me imagino que está orientado a eso, a profesores ya muy, muy destacados, sí, profesores entre eméritos, todos los profesores. sí, Ujú. eméritos, sí, esos son, Que demuestren que son, que está entre esa minoría sí, más pero arriba del dentro de 90%. profesores. Es decir, Claro, dentro de que ya profesores. soy más de Claro, titular y además de titular he claro, alcanzado un claro. campo Claro, muy, porque si en el departamento en el que estoy la mayoría son titulares, pues eso no es ya es algo que lo... exactamente. Ok. Ujú. Pero, digamos, si uno ya tiene, digamos, como la hoja de vida del profe Jorge, más de 200 artículos, algo de ese estilo, bueno, esa podría ser otra forma. Digamos, no soy experto en esa, entonces por eso no, digamos que no la trato a profundidad. Vamos ahora sí, entonces, con la visa EB2 NIW. ¿Qué quiere decir visa EB2 NIW? Entonces, NIW quiere decir National Interest Waiver. ¿Qué quiere decir eso? Perdón por interés nacional. Ese W es de waiver, que es perdón. Los perdones se pueden pedir por muchas cosas en Estados Unidos, en especial en este caso, se le está pidiendo perdón a Estados Unidos por no requerir una oferta laboral para ir a Estados Unidos. La visa EB2 normalmente, ¿cómo se solicita? Uno encuentra una empresa estadounidense que necesite los servicios de nosotros, uno se postula a esa empresa y esa empresa tiene que ir digamos, me olvidó en ese momento el nombre de esa entidad gubernamental, bueno, pero es la que se encarga de todo el servicio de empleo estadounidense, lo que es el Labor Office Bureau, algo de ese estilo es. Y Ujú. ellos lo que se encargan es, yo tengo que llevar digamos, qué es lo que necesito para ese empleo, cuáles son los requisitos para poder optar a ese empleo y tengo que publicar eso en el periódico y dentro también del periódico de esta organización, del Servicio de Empleo de Estados Unidos. Luego de 2 meses, que creo que es un mes que se demora eso, luego de eso, si no puedo encontrar a nadie, yo debo demostrar que no encontré a nadie, no hay nadie con las capacidades dentro de Estados Unidos para poder cumplir mi puesto de trabajo, y ahí sí me pueden contratar. Ese se conoce como la visa EB2, ¿listo? Pero la visa Claro. EB2 en IW no nos pide que haya un intermediario o una empresa solicitante, sino que lo bueno de esta visa es que se puede, que uno mismo es el solicitante. Es decir, uno le está diciendo a Estados Unidos, oiga, yo soy una persona ya no extraordinaria, no que tengo, digamos, cierto nivel y cierto background que me va a servir y que puede ser de necesidad para Estados Unidos. Vamos a ver entonces esta parte. ¿Listo? Perdón, Alejo, Claro. entonces digamos, veíamos lo de la EB1, Ajá. quien intente irse por el camino de la EB1 no debería mirar ninguno de los otros dos, es decir, ni No, EB2 ni EB2 con perdón, no, ¿cierto? no. O sea, son mutuamente excluyentes Exactamente, realmente estos procesos. exactamente. Yo que le Ujú. recomendaría, por ejemplo, a personas como el profe Jorge, es que la visa de B1 puede ser una muy buena opción, ¿cierto? La visa de B1 podría ser la mejor opción porque es que si uno ya ha demostrado que su trabajo ha sido citado, que yo tengo ciertas patentes, ya uno realmente está cumpliendo que uno está dentro del 98-99% mejor del mundo. ¿Listo? Entonces uno ya está demostrando un nivel de ser extraordinario que difícilmente otras personas lo van a poder lograr. La B2NIW
digamos que también son para personas que ya llevan ciertos años de experiencia, y ahorita vamos a ver cuáles son esas exigencias que le pide la NIW, pero digamos que no se exige ese tipo de extraordinario como si la pide la EB1. ¿Listo? Ujú. Ok. Tú aplicaste al EB1, Yo apliqué la EB2 NIW, realmente a EB2. estaba entre las dos, yo no sabía bien por cuál irme entre las dos. Al final opté por la EB2 NIW porque en este momento en el país hay una carta de la presidencia, y ahorita pues no sé si ya creo que en esta no nos va a alcanzar el tiempo, pero digamos que en la presidencia lo que dice, digamos, Biden con la administración en este momento de la Casa Blanca, ellos están pidiendo personas que sean expertos en STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o Ujú. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Entonces, en este caso, digamos que esa es mi experticia. Y además de eso, había también otra parte que solicitaban personas que fueran expertos en quantum computing. Entonces, como eso está muy asociado a trabajo, a labor, pues para mí era mucho más sencillo pedir y justificar mi caso a partir de la EB2NW. Sin embargo, profe Jorge, sin embargo, la forma en que yo hice la EB2NW fue basándome en la EB1. Quiere decir, Recolectando todo lo de la EB1. exactamente, porque ahorita se nos Ujú. vamos a dar cuenta que la EB2, las 6 cosas que solicita son mucho más fáciles de cumplir. Ujú. Es decir, que si uno cumple la EB1, lo más seguro es que uno cumple la EB2. Entonces, en Ya, mi caso, para mí era mucho más fácil demostrar que yo era apto para la EB2. muy bien. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la EB2 NW? ¿Y por qué es que tiene tanto furor en esos últimos años? Como ya antes, digamos, de la sesión estábamos compartiendo con el profe Jorge. Y es que resulta ser que la EB2 NIW hasta antes del 2016 era una visa muy difícil. Prácticamente uno tenía que ser doctor también para ganársela. O sea, anteriormente esta visa, una persona con maestría era difícilmente se ganaba este tipo de visa. Entonces pasó alguien, se llama Danazar, él es, hasta donde recuerdo bien, es ingeniero aeronáutico, es doctor en ingeniería aeronáutica, y resulta ser que a él le dieron algo que se llama un RFE, que es un Request for Evidence. Ah, y ese RFE lo que dice es que a uno le están pidiendo evidencia adicional. Eso es lo peor que le puede pasar a uno, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? A él le negaron el caso, le pidieron el RFE, pero después le llegó el denial, que es la denegación de la petición, y él lo llevó a la corte, y entonces en la corte revisaron todo y dijeron, sí, señor Danazar, usted tiene toda la razón, usted sí cumple con las cosas para poder ser la EB2 y modificaron, digamos, la forma en que se evalúa la EB2. Anteriormente se hacía con algo que se llamaba la ENSIOT, que era otra persona también que por allá en el 2000 también había hecho también algo muy parecido a la NASA, pero ya desde 2016 es lo que yo voy a explicar en este momento. Entonces, por eso es que ustedes hoy en día, y por eso es que hay ese furor de abogados diciéndole, oiga, sí, realmente se puede, hay una forma legal de poder inmigrar. Entonces, sí, efectivamente, esa es la razón de que hoy en día esté tan en furor, digamos, la EB2. ¿Qué le pide a uno la EB2 por interés nacional? Entonces, se piden 3 cosas, ¿cierto? Entonces, el primero es que uno va a buscar empleo en un área de gran mérito intrínseco, es decir, es importante el área a la que yo voy a trabajar. Hay un beneficio, ¿cierto? Que yo lo puedo cumplir, yo puedo cumplir con ese empleo y yo tengo esas capacidades. Y el tercero es que en norma general, yo con mis capacidades soy la mejor persona o la más cualificada para poder cumplir con ese empleo intrínseco. Listo, vamos a ver en más detalle esta parte. Entonces, como ya les contaba, hay un nacimiento de Danazar, se da precisamente porque hay una oficina administrativa de apelaciones en donde este ingeniero aeronáutico, digamos, dice, oiga, no, definitivamente se me violó, digamos que mis derechos y realmente no están cumpliendo con la revisión como debería ser. Anteriormente se revisaba con este, que era el NISDOT, y ya hoy cambió y se flexibilizó a Danazar. Entonces, efectivamente, Danazar ya cumplió y
en general, vamos a ver entonces qué es lo que pide hoy en día esta visa EB2 NIW. Hasta aquí vamos claros, Jorge, con... Sí, no sé si de pronto lo tocas más adelante, pero me surgía justo ahorita la inquietud de qué ve mejor ese Oficial de inmigración. oficial de migración, si que se presente una persona solita haciendo todo su trámite con su mérito, además de recolectar todo eso y mostrarlo de una manera muy ordenada, rigurosa, o el que haya un abogado que le esté haciendo esto. Es indistinto los dos, o ellos miran con mejores ojos cuando lo hace la persona solita. Qué buena pregunta y la verdad que voy a hacer un poco de brujo porque realmente no te tengo la respuesta. ¿Qué he visto yo y qué es lo que he escuchado? Digamos que si uno lo quiere hacer solo, mm, uno tiene que saber escribir muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si uno es doctor, lo más seguro es que uno sepa escribir, porque pues, como siempre me lo dice el profesor Fabio González, que es mi director y pues que próximamente será mi director pues ya de mi tesis doctoral, él siempre me dice, hacer un doctorado es aprender a escribir. Ese es para él realmente lo que es hacer un doctorado. Yo pienso que las personas que tienen doctorado, hacer esto y escribir, lo pueden hacer tranquilamente por ellos mismos. ¿Cuál es mi recomendación a aquellas personas que no se sientan tan hábiles en el inglés de saber escribir bien y de entender bien cómo se escribe? Ahí de pronto la compañía del abogado va a ser muy importante. Sin Ujú. embargo, un consejo que les doy y que ya he escuchado, tengo un compañero, un conocido, que le negaron esa petición. Típicamente estos procesos no son económicos, son procesos que son bastante caros, son procesos, he escuchado precios entre $5,000 y $18,000. Eso va a depender mucho de cuál es el abogado, quién lo asesora, cuántas personas van a hacer el trámite. De pronto se van a subir un poco más las tasas porque USCIS, que es el encargado de inmigración de Estados Unidos, va a subir las tasas, es decir, que eso va a implicar en que los abogados van a subir tasas también. Entonces, en ese caso, digamos que si yo no tengo ese conocimiento del inglés, yo no lo haría solo. Sin embargo, si yo lo voy a hacer con un abogado, mi recomendación personal es entiendan el proceso y entiendan qué se está pidiendo. No dejen que el abogado haga todo y ustedes no se enteren nada de la petición. He escuchado ya de varios casos en donde el abogado cobra $18,000 o algo de ese estilo y al final le niegan la petición a la persona. En mi caso yo hice todo el proceso por mí mismo. Cabe anotar que tuve la ayuda grandiosa de muchas personas. Digamos que, ya digamos que hoy no sé si vamos a alcanzar, vamos a tener una horita más de esta sesión, pero en algún momento les explicaré. Yo seguí de gran manera a unas personas que se conocen como Beltrán Brito Casamayor, son unos abogados de Miami. Para mí tienen una experiencia gigante, gigante, son buenísimos en lo que hacen. Ellos son personas que, digamos, siempre están, ellos tratan de ayudar a las personas. Ellos cada jueves incluso hacen un en vivo, como este que ustedes están viendo acá. Es un en vivo que hacen cada semana, lo hacen los días jueves a las 12 p.m. De nuevo, si algún momento Beltrán Brito ve este video, muchísimas gracias por toda su ayuda. Y ellos digamos que le responden a uno preguntas. Entonces, hay veces que hay cosas que son muy difíciles de saber a pesar de que uno lea muchas partes. O sea, les soy sincero, yo aquí ya en este momento en donde les estoy hablando, me he dedicado, o sea, cerca de unas 1.000 horas a pulir todo mi proceso. Pero digamos que hay cosas que igual uno no sabe si uno no ha enviado, digamos, solicitudes y se las han devuelto. Entonces, esas personas, digamos, que uno les puede pagar para que les respondan. Y pues obviamente a ellos lo que más les interesa es que ustedes hagan el caso con ellos. Entonces, si ustedes buscan un abogado, estas personas son las que son. Créanme que no van a tener ningún problema. Yo no lo hice con ellos, pero realmente todo lo que responden y cómo responden, su amabilidad, todo, yo creo que ellos son las personas a ir. ¿Listo? Todos los jueves, como les digo, digamos que yo respondo, entonces eso podría ser una forma. ah, y
Bueno, no me acuerdo realmente por qué estábamos hablando de esto, Jorge. Sí, por si digamos, el proceso se vea con mejores ojos, si Claro, se hace de manera personal o eso. No, finalmente lo que importa es que todo lo que se presente de la mejor manera, exactamente. independiente de cómo se haya hecho. No, exactamente. O sea, Ujú. en mi caso, por ejemplo, como ya les cuento, yo soy un caso de éxito que yo lo hice solo, tengo un caso de no éxito que él se hizo con un abogado, pero tengo otro conocido que él está en este momento en North Carolina y él lo hizo con un abogado y en este momento ya está pues también ah, con visa permanente, listo, de inmigración con una EB2NIW también. Entonces, pues digamos que cualquiera de las formas es bien, siempre y cuando, como ya les digo, a pesar de que lo hagan con un abogado, por favor, no le dejen el caso solamente al abogado. Si hacen eso, lo más seguro es que ese proceso se va a perder. Porque se los digo, al final el que conoce por qué usted es extraordinario o porque usted cumple con cada una de estas solicitudes es usted. No hay nadie más capacitado de conocer cada una de sus partes y de sus fortalezas que usted mismo. Entonces, si yo le dejo todo al abogado de inmigración y digamos que yo no me entero del proceso, pues al final el abogado puede digamos que al final yo con el abogado me voy a hablar normalmente cuánto, tal vez unas 20 horas a lo mucho. Pero es que conocer a una persona en 20 horas, uno a veces habla con personas 10.000 horas y no termina de conocer a la persona. Con el profe Jorge hemos hablado, no sé, muchísimas horas y lo más seguro es que muchas cosas de la vida de nosotros no nos conocemos ni de cerca. Entonces, efectivamente es importante entender el caso, leerlo, ya sea si lo voy a hacer yo solo como persona o ya sea si yo lo voy a hacer en compañía de un abogado. Como ya les digo, si ustedes no se sienten capaces, lo más recomendable es con un abogado. Pero si ustedes ya, y como una persona que fue con la que les cuento, fue con realmente con el que yo empecé todo este proceso. Denme un segundo acá, les muestro rápidamente. Es con esta persona. Él nació en Rusia y digamos que él se llama Andrei Soloviev. Qué pena, sí, digamos, no lo pronunció bien. Lo más seguro es que no lo pronunció bien porque está en ruso. Y él deja esta página libre. Esto es una página libre en donde uno puede ir y ver el caso de él. ¿Listo? Él lo hizo con la EB1, ¿listo? Pero él acá deja unos ejemplos muy interesantes para que los revisen después. Esto, digamos, igual los voy a dejar como, igual acá pueden ver, digamos, el enlace está libre. Y lo más interesante es que él acá deja, digamos, un ejemplo de el tipo de caso que él presentó. Este tipo de caso que él presentó yo lo seguí a un 70%. O sea, prácticamente el 70% de mi caso es una copia de lo que él hizo. ¿Listo? Entonces, lo hizo bastante bien. O sea, como a nivel de plantilla, de Sí, estructura, de todo lo que de todo sí, el proceso, de lo que se presenta. exactamente. O sea, él realmente lo hizo demasiado bien, demasiado detallado. Le doy de nuevo gracias en algún momento, aunque igual yo hablo español, él habla inglés y ruso, no sé si algún otro idioma, pero pues si en algún momento me lo llego a encontrar en la vida, muchísimas gracias, André. O sea que Alejo, digamos que lo que yo te entiendo es que lo que se recomienda es que la persona, si lo va a hacer solo, sepa escribir bien. Eso significa que escribir bien es justo como la amalgama entre cada uno de lo que se va a presentar, porque no sé, la persona va a presentar, por ejemplo, los software que ha desarrollado en una tienda de aplicaciones, pero entonces antes de eso hay que hacer una introducción de lo que se va a presentar en las hojas a continuación. Entonces, yo lo que te entiendo es escribir bien, es darle un hilo conductor a todo lo que se va a presentar para que el oficial cuando vaya a mirar desde ahí, algún punto, pues como que eso sea entendible, porque si no se entiende y eso simplemente está pegado hoja tras hoja, no se sabe eso a qué corresponde. Me refiero a eso, ¿sí? Lo has dicho espectacularmente, no lo pude haber dicho yo mejor. Entonces, efectivamente, lo que acaba de decir Jorge es como es. Digamos que uno acá, es André, ¿cierto? Disculpen, sí, André. Entonces, André, acá él realmente nos muestra, digamos, cómo fue cada una parte del proceso y digamos que efectivamente lo que acaba de decir Jorge es tal cual lo muestro acá. Entonces él empieza, por ejemplo, yo soy un extranjero con habilidad extraordinaria en tal
en química organometálica, que ha demostrado que tiene interés nacional y que ha sido altamente documentado. Entonces, como se pueden dar cuenta, él aquí empieza a elaborar. Y esa De hecho, elaboración, simpático la palabra que usa, ¿no? Es un alien. exactamente, aquí siempre nos vamos a tratar con ese nombre. O sea, siempre en toda la petición se le dice alien a nosotros que estamos tratando Al que está haciendo el proceso. de hacer el proceso. Sí, digamos que la palabra extraterrestre, digamos que en este caso también se usa. Ahí se ve claramente el tema de nada de ser modesto acá, ¿no? De Sí, entrada es alguien la persona que está haciendo esto. exactamente. Entonces sí, efectivamente, él va articulando cada cosa y entonces y va contando un hilo conductor, entonces él va contando, mire, entonces yo lo que hice, yo soy tal persona importante porque recibí tales diplomas de cierto lado y pues lo pueden ver y aquí viene algo muy importante, que es la parte más importante de todo, que son las cartas de recomendación. Digamos que a Jorge yo le pedí una carta de recomendación porque él fue mi ah, revisor de mi tesis de maestría, mi jurado, y efectivamente ese tipo de cartas de recomendación de personas expertas en el área no tiene valor. Realmente, si uno quiere mostrar que realmente uno tiene importancia en lo que se está presentando, las cartas de recomendación van a ser lo más importante. Sé que me estoy, digamos, Y lo que veo desdibujando. acá Ajá. es que está el extracto seguramente de la frase o el párrafo más Exactamente. importante de esa carta de recomendación y por eso se pone ahí entre comillas dobles. Esto es adicional al soporte de la carta pues que la persona dio. Exactamente. Uno Ujú, pone el soporte después y entonces claro. uno le dice, vaya a tal lado. Tal cual Ujú, como nosotros, por ejemplo, cuando hacemos investigación, le digo, referencia a tal lado, ¿cierto? O referencia a claro. O una vaya al figura. anexo o mire tal paper, ya. Ujú, Exactamente, es la muy misma bien. forma. Entonces, bueno, entonces ahí, ya ahorita seguimos un poco más con esto. Quiero seguir un poco más con la EB2NIW para no desviarnos del tema. Igual yo sé que en 2 horas no vamos a alcanzar con el tema, pero bueno. Vamos entonces con la visa EB2NIW. Entonces ya hemos estado hablando que esta visa EB2NIW es una visa en la que el extranjero tiene un grado avanzado o tiene una capacidad excepcional en las ciencias, artes o negocios. ¿Qué se considera un grado avanzado? Maestría. ¿Listo? Si yo cumplo con maestría más 5 años de experiencia, cumplo con esto. Si yo no tengo maestría, pero tengo pregrado, más 10 años de experiencia, cumplo con esto. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación que les van a hacer la mayoría de los abogados? La mayoría de los abogados les va a decir, tenga 10 años de experiencia más la maestría. Típicamente eso es lo que les van a exigir. ¿Por qué? Porque de otra forma no va a ser tan sencillo. Se puede presentar el caso, sin embargo la probabilidad de fracaso va a ser bastante alta. Yo en este año cumplo mi 10.º año de experiencia después de graduado. Sin embargo, yo demostré experiencia de 15 años. ¿Por qué? Ustedes se podrán preguntar. Pero ¿cómo así si él solamente lleva 10 años de graduado? La cosa es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy técnico de sistemas. Yo salí de un colegio técnico de Bogotá, Colombia, y en ese colegio técnico, pues aprendí a programar. Entonces, yo desde que salí del colegio, yo empecé a programar. Entonces, y yo tenía trabajos como programador, como ingeniero de software. Entonces, ahí yo puedo demostrar si yo tengo cartas de certificación laboral en las que muestren que yo trabajé desde esa época, pues puedo cumplir con el tiempo. Entonces aquí no es normalmente como lo hace porque uno, por ejemplo, se puede sesgar. Normalmente, por ejemplo, en Colombia, cuando uno se presenta a un cargo público, le dicen a uno 5 años de experiencia en el cargo, pero es 5 años desde la tarjeta profesional. En Colombia Desde que pasa se eso. emite. Sí. En este caso no. En este caso realmente es desde que uno pueda demostrar que tiene esa experiencia profesional. Ujú. Ah, ok. Bueno, entonces en este caso, entonces título avanzado significa cualquier título académico o profesional de los Estados Unidos o un título extranjero equivalente superior al de bachillerato. Recuerden que bachillerato, digamos que acá en Estados Unidos se le conoce como, normalmente conocemos nosotros como pregrado, pero aquí se le llama bachelor degree, que es grado de bachillerato, pero realmente no es el bachillerato que típicamente conocemos en español, que es digamos en la escuela, sino que realmente ya es la universidad.
Normalmente se requiere un título de máster, pero lo más recomendable, pues si uno tiene un título de doctorado, pues también digamos que se puede hacer. También definen que la habilidad excepcional de la ciencia significa un grado de experiencia significativa superior al que se encuentra normalmente en las ciencias, arte o negocio. Eso quiere decir, como ya les dije, si tengo maestría, 5 años más maestría. Si tengo solamente pregrado, 10 años de experiencia. Doctorado normalmente va a ser también 5 años de experiencia después del doctorado. Bueno, pues realmente, como ya les dije, no es después del doctorado, sino 5 años de experiencia en el campo. Muy bien, entonces aquí es donde empezamos entonces cuáles son, qué es lo que necesita la persona para poder que uno pueda demostrar que uno tiene, que uno puede cumplir con la EB2 NIW. Entonces en este caso, como se pueden dar cuenta, van a ser las siguientes. Entonces, yo tengo que demostrar que tengo un título extranjero superior estadounidense, es decir, un bachelor degree o en español un título de pregrado. Y luego de esto, ¿qué voy a necesitar? Entonces necesito también demostrar normalmente el de maestría va a ser lo mejor, lo puedo hacer sin la maestría, pero el caso va a quedar un poco corto y voy a tener que demostrar lo siguiente. Entonces, bueno, también tengo que demostrar el expediente académico oficial. Aquí hay algo muy importante y vamos a hablarlo de una vez. El expediente académico oficial, como ya les dije al principio, no sé si lo recordarán, pero acá el expediente académico oficial tiene que ser traducido y tiene que ser acreditado. Esto se le va a conocer como Credential Evaluation. Entonces, el Credential Evaluation aquí en Estados Unidos son organizaciones que se encargan de validar que lo que uno estudió tiene validez en Estados Unidos y qué tipo de grado obtuvo uno. Entonces, a partir de esto, uno lo que hace es, hay diferentes organizaciones. Yo personalmente utilicé una que se llama Spanish Group. Me fue bastante bien. Hay otras, muchas más. Hay que estar pendiente de cuando se hagan las traducciones, porque hay veces que las traducciones no quedan bien. Entonces, mi recomendación personal es, una vez hagan las traducciones, revisen que lo que ellos tradujeron, si es lo que ustedes tienen. He visto problemas, por ejemplo, cuando traducen el nombre de la carrera o cuando, por ejemplo, hacen la validación de la carrera. Hay veces que uno tiene un major y un minor en Colombia. En Colombia solamente tenemos pregrado. Normalmente aquí en Latinoamérica solamente tenemos un pregrado, pero acá en Estados Unidos es típico tener un grado mayor y un grado menor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno tiene un pregrado y tiene, digamos, como un pseudo pregrado en otra cosa. Entonces hay que saber bien si, digamos, el grado que uno hizo en Colombia puede ser un pregrado más un minor. Entonces hay que, digamos, que cosas que les puede suceder. Um, y bueno, y después hay que demostrar que al menos 5 años de experiencia después al bachillerato. Como les cuento, acá dice posterior al bachillerato, pero pues eso realmente no es tan cierto. Uno puede mostrar la experiencia desde mucho antes, siempre y cuando sea en la misma área de trabajo. Aquí, igual que la de B1, entonces le piden a uno cómo demuestra que uno tiene aptitudes excepcionales en las ciencias, artes o negocio. Entonces acá uno tiene que demostrar al menos tres de los siguientes documentos. Recordarán que en el caso de la B1 también eran 3 de 10, aquí van a ser 3 de 6. ¿Cuáles son? El primero es un expediente académico oficial que demuestra que el extranjero tiene un título, diploma, certificado, premio similar de un colegio, universidad, escuela u otra institución de aprendizaje relacionado con el área de habilidad excepcional. Noten que aquí ya estamos hablando de cosas mucho más sencillas de obtener. Entonces acá es simplemente el expediente académico traducido, verificado por un Credential Evaluation y estamos bien con eso. El segundo, ¿qué es? Pruebas en forma de carta de empleadores o actuales o anteriores que demuestre que el extranjero tiene al menos 10 años de experiencia a tiempo completo de ocupación en el área que se busca. Ya saben que si es maestría, 5 años. Tercero, una licencia para ejercer la profesión o certificación para profesión o ocupación en particular. Digamos que en Colombia, en la parte de ingeniería, tenemos COMNIA,
Entonces, simplemente con Comnia, uno muestra que tiene la certificación de Comnia, que es simplemente que uno puede ejercer, digamos que los médicos tienen otra organización, los abogados tienen otro tipo de organizaciones, uno muestra que uno tiene ese documento, mejor si tiene un QR, mejor, yo lo mandé con un QR que me lo entregaba Comnia, con que ellos puedan verificar que, digamos que el oficial de inmigración pueda verificar rápidamente que realmente se tiene ese. ¿Ese también se tiene que traducir o ese no? Todo se tiene que traducir. Muy buena Todo, pregunta. todos esos, Todo se ¿no? tiene que traducir. Lo único que se tiene que traducir por oficial es el Credential Evaluation y no más. ¿Listo? Ah, ok, que era lo que mencionabas que te apoyaste en alguna entidad para hacer Sí, ese credential evaluation, o sea, sí, entregaste tus notas, sí, tanto del pregrado, de la maestría sí. Y el doctorado. y del doctorado, y ellos entonces te emiten algún documento o algo Sí, así. es un documento en donde está cada materia con el nombre en inglés, cuántos créditos son y cuál es mi GPA, que es el Grade Point Average, creo que es en inglés, que es Ujú. como lo que llamamos promedio ponderado académico en Colombia. Ellos hacen esa conversión, la conversión no es directa, es una fórmula que todavía no la entiendo bien, Ya. sí, porque mi promedio ¿Tú lo era, hiciste con qué entidad fue que mencionaste? yo la hice con una entidad que se llama Spanish Group, pues fue la Spanish más Group. económica que encontré que me prestaba los servicios que yo necesitaba. Ah, en general me ha ido bien con ellos. Hay otras entidades mucho más costosas, entonces pues yo decidí hacerlo con ellos realmente. Hay otras más, digamos que esa es solo una de ellas. ¿Listo? Bien, Ah, también muy importante decirlo, como les digo, todo lo otro tiene que ser traducido, pero por una persona no necesariamente tiene que ser oficial, solamente traducido y con una hoja que demuestre que ese documento es fiel copia del original, obviamente en inglés, fecha, firma de la persona y cédula de la persona o bueno, el documento de identidad. Qué pena, cédula es el documento de identidad en Colombia, documento de identidad que de la persona, la fotocopia y ya con eso pues uno puede mostrar que ese documento fue traducido a fiel copia del original. Entonces uno muestra el original y uno muestra la copia. Muy importante, nunca se piden documentos originales, solamente envíen copias. Esto nunca envíen documento original porque esto no se lo devuelven a uno no le devuelven este documento. ¿Listo? Entonces si ustedes ujú. envían algún documento original que después de pronto luego lo Sí, vayan por a ejemplo, un necesitar, diploma, el diploma, exactamente. mandar el diploma No, original, eso no, pues no lo vas nada. a recuperar nunca. No, no lo va a recuperar nunca. Entonces, lo mejor es enviar todo con copias. Pero, Alejo, ahí me surge otra Claro, pregunta. ¿No cuéntamelo. sucede como, por ejemplo, cuando se aplica a alguien quiere hacer una maestría, un doctorado en el exterior y le piden que se apostillen los títulos, que se les haga determinados procesos? Es decir, cada país tiene, de hecho, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que existe el convenio de La Haya y entonces países que están ahí se les pide una cosa y a otros otra. Aquí no, aquí es diploma, fotocopia del diploma y su traducción. Ah, listo, lo que pasa es que eso que dices aquí lo conocen como el Credential Evaluation. O sea, Eso se llama realmente el credential Credential evaluation. Evaluation, o sea, ese envío de cuando tú envías las notas, ¿cierto? Ujú. Y tú le envías las notas a ellos, ellos ahí te están haciendo la validación del título. O O sea sea, que ellos ajá. verifican, hacen un proceso de verificación. Ok. Sí lo hacen, pero que lo hagan a conciencia, que sea un proceso súper exigente, no lo sé. Yo ahí tengo grandes discusiones con algunas de las cosas que suceden aquí en Estados Unidos. Es un país maravilloso, nos está dando la acogida, pero como todo tiene problemas, ¿no? Entonces hay Ujú. cosas acá que, digamos, funcionan más por dinero, más que realmente por hacer un bien a la comunidad. Y realmente esta Credential Evaluation son simplemente empresas con ánimo de lucro. Entonces ellos realmente lo que necesitan es entre más rápido saquen las cosas pues mucho mejor. Sabemos cómo es el capitalismo, entonces ellos pues entre más rápido lo sacan, más dinero, pues menos se demoran, menos tienen que pagar a las personas que lo hacen. Entonces pues por eso les digo que siempre que les traduzcan y les hagan en la acreditación, verifiquen bien que las traducciones hayan quedado bien, que realmente la materia que ustedes vieron sí es la que es, porque tal Ujú. vez ustedes a futuro quieran hacer, no sé, si son un doctorado, pero tal vez quieren hacer un MBA acá en Estados Unidos, un Magister en Business Administration. Entonces, yo lo quiero hacer. Me van a pedir ahí sí todo con Credential Evaluation. Entonces ahí, pues yo ya lo tengo traducido, simplemente lo envío. O yo quiero un empleo. Entonces en el empleo le van a decir a uno, venga, usted vio tales materias, no podemos estar, sí, yo las vi, mírenlas acá. Ujú. Cosas que pueden suceder. Bien. Ok.
Muy bien, gracias Jorge por las preguntas. Ok, entonces vamos con la D. Entonces, la evidencia de que el extranjero ha comandado un salario u otra remuneración por servicios, lo que demuestre una capacidad excepcional. Entonces recuerden que en la EB1 hablábamos de extraordinario. Aquí, Ujú. como se pueden dar cuenta, hablan de excepcional. Dos palabras que en español, digamos que la, el límite de cuando uno es excepcional y cuando uno es extraordinario es bastante difuso. No es clara la diferencia, claro. Claro, pero ellos aquí digamos que le definen que extraordinario es el que cumple eso de arriba, la EB1, y digamos que excepcional es el que cumple eso de aquí abajo. Simplemente esa es la forma en como yo lo defino. Entonces, aquí como ya les contaba, el salario aquí, ¿qué quiere decir un salario excepcional? Bueno, tal vez yo estoy en el 70% de arriba de la pirámide. Eso es excepcional. No quiere decir acá que si yo no tengo un salario, por ejemplo en Colombia el mínimo es de 1.116.000, si no estoy mal, a un ingeniero promedio de software se gana algo así como 4,5 millones a 5 millones, es decir, algo así como $1.000 en ese momento. Una persona excepcional entonces, no sé, algo así como unos 8 millones, 7 millones de pesos, es decir, unos $1.300 es suficiente. Aquí hay algo muy importante y hay que mostrarlo en la moneda local de uno. Nunca lo hagan en la moneda de dólar, porque si no, ustedes nunca se van a ver excepcionales, ¿cierto? Si yo le No, muestro, para nada. De hecho, un desarrollador, el mismo desarrollador aquí en Colombia gana $1.000, pero en Estados Unidos gana 3.000. no, ni Entonces ahí ya siquiera, hay Jorge, el excepcionalidad. mismo programador acá gana, en ese momento un programador raso, está ganando $8,500, Sí, claro, un claro. programador raso. De hecho, los Entonces, doctores normalmente van es a la industria porque se les paga muy industria en bien. ese momento se Casi no está, piensan en ir a la academia. no, en ese momento los salarios básicos de doctores están entre, bueno, ahorita con todo lo que está pasando de todos los despidos, de pronto eso puede bajar, pero estaban entre 150.000 a 200.000, eso sin incluir todo lo demás. Estos Ujú. datos pueden estar erróneos en este momento por lo que les digo de todos los despidos, pero era algo de ese estilo. Sin Ujú. embargo, ustedes saben que no hay tantas personas que trabajan en esta área, entonces pues digamos que yo creo que esa tendencia va a seguir. Listo, entonces esa es la forma de demostrarlo. La siguiente es prueba de pertenencia a asociaciones profesionales. Se dan cuenta que en este caso no están diciendo es que usted tiene que demostrar que usted tiene esa pertenencia porque una persona lo pidió y usted ha sido el más grande ingeniero de su área. No, acá realmente no. Acá ya sirve esa pertenencia que tengo IEEE, esa pertenencia que tengo a ASM, todas ellas van a servir. A las Listo. diferentes asociaciones que hay que normalmente como profesionales hay, ¿no? Entonces, Total. en sistemas, por ejemplo, está la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, Así pero es. en electrónica existe también una asociación, ok. Exactamente. Y Aquí, esas membresías normalmente son pagas. sí, 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 sí. Sí, Esas son pagas. Yo normalmente. Y simplemente lo esas que. estarían bien acá. Sí, ahí simplemente certificación de ella. Si no está en español, traducirla. Si está en Ujú. español o en otro idioma, se traduce al inglés y ya está. ¿Listo? Después sigue evidencia de reconocimiento por logros y contribuciones significativas a la industria o campo por pares, entidades gubernamentales u organizaciones profesionales o de negocio. Acá entonces, por ejemplo, yo programé en mi empresa, vuelve el mismo ejemplo de la EB1, programé en mi empresa, hice un software y puedo demostrar que ese software fue gracias a mí. Bueno, pues aquí lo puedo hacer. Digamos que hice, bueno, no sé, hice algo extraordinario o hice algo que mejoró de cierta manera lo que se hacía siempre en mi empresa. Aquí puede funcionar. Ese tipo de cosas, digamos que típicamente se van a mostrar acá. Recuerden que para la EB2 NIW solamente necesito cumplir con 3 de alguna de estas 6. Quiere Ujú. decir que si yo tengo el expediente académico, digamos, de la maestría, ah, demuestro que tengo la experiencia de más de 5 años. Bueno, aquí sí es 10 años, qué pena. Para cumplir tengo más de 10 años. Y tengo una licencia para cumplir como profesional, pues ya está. Entonces, dense cuenta que realmente demostrar aquí ya la habilidad excepcional no es nada difícil. La habilidad excepcional acá Claro. es Pero me ligeramente. imagino que aquí igual, si se cumplen todas, ojalá mandarlas todas. Es decir, no Exactamente. quedarse con ¿Qué nada. hice yo?
Yo luego trataré, si me queda el tiempo, de anonimizar lo que yo envié. Voy a hacer algo parecido a lo que Como lo hizo veíamos André. ahorita de Andrew Lowell, Exacto, que eso me parece increíble, que alguien exacto. ponga todos sus documentos para que otros Exactamente. aprendan Él, de él. él realmente lo que hizo es todo es anonimizado, todo es John Doe, que es lo que John nosotros, Doe, sí. John Doe, que es el que siempre El nombre que utilizamos usamos siempre en informática para total, todo, ¿no? para John todo. Doe. Ujú. Y digamos que él lo hace así y me parece una excelente manera, realmente Es aprendí decir, anonimiza muchísimo, pues quien les dio las cartas, pues todo, porque el nombre de él ya sabemos cuál es, pero de todos los otros entes me imagino que es lo que exactamente, anonimiza él. exactamente. Ujú. Anonimiza todo, anonimiza las universidades donde fue, Claro. anonimiza, digamos que no deja público, digamos, sus licencias o Sí, eh, claro, digamos, su diploma, nada de esto. Pero el claro. resto de cosas lo dejó, que realmente fue una ayuda, pues, Y como él, me indisque. imagino que hay otras personas o realmente es muy Sí, poco encontrar eso. realmente yo encontré varias, aquí les puedo dejar algunas que pueden ayudarles. Esta es una. En Amazon yo compré estos libros, compré Ah, este, sí, eso era otra pregunta que yo te tenía, porque ajá, también hace hasta libros. sí. Entonces yo compré este, compré este, compré este, compré este y compré este. Entonces, ¿qué les puedo decir? No son caros, realmente es un proceso que ustedes ya saben cuánto les vale, pues en el caso de hacerlo con un abogado. Entonces, pues digamos que invertir, no sé, $30 al final, pues no es que sea tanto. Ujú. También pueden aprovechar, digamos, que si lo pueden hacer con Kindle, entonces aprovechan el mes gratis que le da Amazon y Claro. lo leen todo. Digamos que pues, esas son las ventajas de la versión Sí, gratis. yo creo que esto de comprar libros, de ir a mirar las aplicaciones de otros para una persona que quiera apersonarse totalmente el proceso y no quiere dejarlo a la suerte de otro, sino que se siente confiado y quiere armar todo su proceso porque se siente que tiene todo para hacerlo. Es decir, que cuando Exactamente. alguien se siente con esa tranquilidad de hacerlo, ese es el camino, ¿no? Sí. Pero claro, si alguien está contratado, bueno, claro que esto tampoco, digamos, estaría mal para alguien que contrató un abogado y además lo que tú decías, ¿no? Vamos, Que hay que apersonarse de esto, entonces está bien que te consigas un libro que vas y miras ejemplos porque de pronto el abogado escribe eso mal y no era lo que tú querías presentar. Entonces, claro, ahí eso también se puede ir mal, ¿no? ten en cuenta que el abogado no cobra por aprobado. El abogado Por cobra el se proceso. apruebe o no se apruebe. Claro, claro. Me Entonces, imagino que cobran es de entrada. cobran de entrada, efectivamente. Claro, Ellos claro. cobran una parte al principio y cobran una parte cuando se envía. Cuando se envía, Sí. claro. Entonces, Que no dejan efectivamente, dependiendo de esto porque puede ser un muy exactamente. buen proceso, pero resulta que lo rechazan por X o Y razón Ajá, que el mismo abogado desconoce. exactamente. Exactamente. Claro, bien. Entonces, yo no dejaría eso libre, pero esa es mi percepción personal, ¿no? Digamos que yo en todo lo que hago trato de apersonarme en la mayoría de cosas, siempre que puedo. Pero pues va a depender de cada persona. Digamos que ahí ya son Claro. las capacidades. Mi recomendación, si no quieren, pues digamos que pues ustedes se dan cuenta, digamos, toda la información que yo he tenido que, digamos, procesar para poder llegar a este punto. Pero si, digamos, un inicial, este es excelente, excelente Ujú. sitio. Otro que también me ayudó Y ese muchísimo, está en GitHub, ¿no? sí, ese está El en de Andrew. GitHub. Ujú. Otro que me ayudó muchísimo, esas personas también, ellos también lo hicieron, son ellos dos. Hasta donde recuerdo es, él es el que hizo, él era el peticionario y ella era, digamos, el beneficiaria, era beneficiaria de la petición de él, hasta donde recuerdo bien. Pero al final creo que casi todo lo hizo fue ella porque él no tenía tanto tiempo. Eso es lo que no recuerdo muy bien la historia, pero era algo de ese estilo. Y aquí también ellos cuentan mucho su historia. A ellos sí no les compré el libro, soy sincero, a ellos no les compré el libro, pero les dejo acá la información. Me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo cómo ellos enviaron el documento, porque eso también sirve muchísimo, pero no lo veo en este momento. Ellos tienen una parte donde ellos muestran, digamos, fotos, muestran fotos de cómo se vio su caso. Esa es otra forma de hacerlo y es bastante interesante. Ujú. Muy bien. Bueno. Ok. Entonces, listo. Entonces así se cumple con estas seis. Y ahí ya, entonces, ahí ya tenemos lo que conocemos como la visa EB2 y la visa EB1.
¿Listo? Una pregunta, Alejo. Claro. Digamos que aquí, digamos que hemos visto el proceso como si, es decir, para quien hace la solicitud, el principal, en tu caso tú. ¿Qué pasa con los familiares, con los hijos, hijas, con la esposa, esposo? Qué buena pregunta, Jorge. Y gracias por hacerla. Lo que sucede en este caso es que yo qué voy a tener que hacer. Entonces digamos que ahí viene lo que se llama el formulario I-140. Formulario I-140, en las últimas páginas, denme un segundo a ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente. Entonces ustedes se van, esta es la página del gobierno americano para inmigración, es el USCSI. Dentro de él hay un formulario que se llama el formulario I-140, que es este formulario que yo les estoy mostrando en este momento en mi pantalla. Déjenme mostrarles un momento. Entonces, este es el formulario I-140, es el formulario de USCSI. Y como se pueden dar cuenta, entonces acá al final ahí va a ir toda la información de ustedes, qué tipo de visa. Acá es para todos, tanto visa EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Todos se hacen, siempre, eso se llama, es todas los que hacen petición de inmigración. ¿Listo? Incluso aquí creo que también están, si uno se casó con alguien, no sé muy si hasta donde recuerdo, sí. O bueno, no, tal vez no, tal vez no. Bueno, aquí está la que les contaba, la EB1. La EB1 si uno es profesor extraordinario, si uno es un gerente. Y bueno, y está la EB2 NIW que uno marcaría esta. ¿Listo? Ahí está toda la información que va a pasar. Entonces, abajo uno llena toda la información. Si en algún momento en futuro, si alguien me lo pregunta, pues haré un poquito más énfasis de cómo se debe rellenar este documento. Pero pues hasta el momento, si no, pues vamos Pero en hasta... general no hay trucos, digamos, como tal, o si hay trucos ahí en donde si se llena esto, no se debe El llenar único esto. truco que hay que poner es que eh, eh, si no se va a poner nada, se pone NA. Ok. Eso es una cosa bien eh, rara y va a depender del oficial de inmigración que lo revise. Lo que pasa es que hay una norma desde el 2019 que todos los documentos donde no rellena se tienen que rellenar con NA. Entonces son de esas cosas que si uno no sabe, la puede... Eso sí es un truco, Sí, claro, es un truco. hay que saberlo. El resto de cosas sí es tal cual como está acá. Y aquí al final está entonces quiénes son los dependientes o los beneficiarios de uno. Entonces uno aquí va a Ujú. poner la persona, nombres, la información. ¿Y qué va a necesitar el oficial de inmigración de estas personas? Va a necesitar pasaporte con imagen de todas las hojas del pasaporte, ¿cierto? Le va a solicitar también, si están casados, eh, el acta de matrimonio con su traducción oficial. Sí, bueno, su traducción como ya les conté. Mm, la hoja, bueno, el registro civil de los hijos. Si son menores de 21 años, el registro civil. ¿Qué pasa si el hijo es mayor de 21 años? Lo vamos a poder, no va a poder entrar directamente en la petición de nosotros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si es menor de 21 años, sí. Si es mayor de 21 años, no. ¿Qué va a pasar si es mayor de 21 años? Lo mejor es que vamos a llegar acá a Estados Unidos, vamos a hacer el proceso de ganar nosotros la residencia y si queremos pedir a ese hijo lo vamos a tener que solicitar después de tener la Green Card aprobada y en ese caso para poderlo lo podemos solicitar, pero en este caso hay una cosa que se llama backlog, que es que en ese momento para poder tener una cita para ese tipo de hijos se está demorando 7 años. Entonces, si es mayor a 21 años, normalmente la persona va a poder entrar a Estados Unidos tranquilamente en 8 o 9 años, algo de ese estilo. Entonces bueno, son cosas que hay que decirlo y que lastimosamente son así. ¿Qué pasa si mi hijo está cerca de cumplir 21 años? Tengo que hacer lo más pronto posible el caso para que antes de los 21 años mi caso se haya enviado y haya sido aceptado como recibido por el USCIS. En el momento en que es aceptado y que es recibido, él todavía hace parte y en ese caso él también puede estar dentro de esa petición. ¿Listo? Ya. Ujú. Muy Ok. bien. Ok, yo aquí relleno toda la información, pues ya se pueden dar cuenta, uno puede poner, pues tengo 7 hijos, pues pongo 7 hijos. La puedo pedir tanto yo y mi esposa, no puedo pedir padres,
si quiero pedir padres, ¿qué tengo que hacer? Ganarme esta, llegar a Estados Unidos, vivir por 5 años, pedir la ciudadanía y cuando soy ciudadano, qué pena, disculpen, si son, sí, qué pena, sí, sí lo estaba diciendo bien. Para padres, tengo que vivir 5 años en Estados Unidos, aprobar que me den la ciudadanía y con ciudadanía puedo solicitarlos. ¿Listo? De esa manera los padres podrían también emigrar legalmente a Estados Unidos. Bueno, ese es el documento del I-140. Realmente yo creo que tal vez después, si alguien me lo solicita, algún compañero me solicita que explique un poco más en detalle este documento y cómo se llena, pues lo haré. En ese momento, digamos que lo dejaremos hasta aquí, O sea este que con caso. respecto a la información de los familiares no hay que adicionar otros soportes ni nada de eso, sino digamos la aplicación, todos los soportes y todo lo principal es lo que, Sí, digamos, el principal que está aplicando. sí, Aquí solo se relaciona la información de los sí. familiares que, Yo, pues yo, digamos, entrarían en el proceso. efectivamente, yo algo que hice para, digamos, demostrar un poco más seguridad de que con mi esposa, lo único que hice, bueno, el certificado, el acta de matrimonio, y pues, digamos que para mostrar que era una buena persona que había viajado a muchos países. Entonces en el Ok, pasaporte claro, en el solo mostraba pasaporte se ve, y ya, claro, eso. claro, Del resto de cosas, no, realmente fue eso. Ok, bien. bueno, entonces era el formulario 140. ¿Dónde se envía el formulario? Bueno, ese formulario con todos los soportes se envía acá. Entonces, se envía por código postal, se envía a esta dirección si lo haces por USPS, si la hace por Ujú. FedEx, UPS o DHL, se hace por esta. Hay que pagar, en este caso, hasta donde estaba, era como $700, recuerdo bien. Cada vez cambia ese precio. Hay que revisar bien el precio. Después, si me lo preguntan, también les puedo mostrar de dónde se revisan. Y hay que hacerlo con algo que se conoce como para poder que ellos lo cobren. Va a ser uno de los únicos problemas para las personas que vienen del extranjero. Y es cómo hacer que ellos cobren el dinero, porque no se puede enviar el dinero sellado. No es que yo envíe el dinero y lo envío no lo puedo hacer. Ellos no reciben dinero así y pues ese dinero se va a perder. Eso te tiene que hacer o con acá lo conocemos como un cheque girado a ellos. Es un cheque donde se ponen los nombres y todo. Ese cheque tiene que ir normalmente ligado a una cuenta estadounidense. También se puede hacer con tarjeta de crédito. Yo lo hice con una tarjeta de crédito también estadounidense. Entonces ese es el único tema ahí que no es tan sencillo. Otra forma que se podría hacer es conseguirse a alguien que les haga el favor acá de poder entregar ese dinero porque es lo más difícil de todo. O sea, de O todo sea, pero este entonces proceso, alguien, sí, ya, pero entonces si hay alguien en Estados Unidos podría ya, hacer esa sí, consignación o generar el sí, cheque allá a la cuenta donde hay que entregar ese dinero, el sí. pago de eso. Es lo Ya. único realmente complejo. No lo, he tr- Ujú. no lo, no, yo no lo traté de hacer realmente con mi tarjeta de crédito colombiana y no lo hice realmente porque tenía a la persona acá y por miedo, pero tal vez funcione. La verdad no lo sé. Desconozco. Si alguien en los comentarios puede dejar y pues nos puede, digamos, asesorar, sería maravilloso, pero realmente no tengo el conocimiento. Ok, ¿Listo? esta Ah, forma que estamos mirando, Alejo, es en donde se carga, ¿qué? ¿Qué es lo que se carga acá? bueno, no, aquí se envía. Aquí realmente pues, nosotros no hacemos nada por internet, todo se Ah, envía. no, aquí es donde está la información de qué es lo que se va a enviar Sí, ¿a físicamente, dónde se envía? pero por otro lado hay que hacer el pago En para el que entre mismo el envío, dinero no, allá. en el mismo envío. En el mismo envío se envía el cheque. Ah, ya. Lo que yo hice fue de rellenar una forma, no recuerdo bien el número. Bueno, no lo tengo acá en este momento presente, lo puedo dejar después si alguien me lo pregunta. Hay otra forma que es la forma para que se cobre con tarjeta de crédito. Entonces yo ahí puse todos los datos de la tarjeta de crédito, hay que confiarle pues a ellos. En Estados Unidos es muy común que uno haga eso, uno envía todos los numeritos de la tarjeta de crédito. En Colombia hacer eso sería una cosa que uno nunca haría, pero acá uno envía los numeritos, envía el número de seguridad y envía todo. Entonces ellos simplemente cobran, ellos tienen una forma ya de registrar, revisan la tarjeta de crédito y hacen el cobro. Ya. Ujú. Entonces O hay sea, una... toca mandar ese soporte de pago acá, en el paquete físico. Exactamente, hay que enviar el Ujú. soporte. La cosa es que, como les digo, tiene que ser un cheque por tarjeta de crédito. Realmente otras formas Sí, si es no tarjeta de conozco. crédito, pues la información de la tarjeta de crédito ¿Qué fue para lo que que yo allá hice? hagan la transacción. Exactamente, ellos lo hacen normalmente a los 2 días de que reciben el paquete, hacen la transacción y uno lo ve Ujú, debitado. ujú.
Muy importante, ese Ujú. proceso se demora, es un proceso, a mí se me demoró poco, realmente, pues, soy muy agradecido por eso. Yo envié mi petición el 11 de junio del año pasado, 2023. El 13 de junio llegó a manos de USCSI, fue procesado y yo ya recibí la noticia el 16 de noviembre, hasta donde recuerdo bien. O sea, realmente fueron 4 meses y como 3 días. Ya ese Realmente proceso final. fue Ujú. bastante rápido. A mí me lo aceptaron. Yo hice algo, bueno, bueno, vamos a ver si alcanzo a hablar de eso. No, no me voy a dispersar más. Otra cosa importante es que uno puede pedir algo que se llama Premium Processing y es que obtiene respuesta en 60 días. Anteriormente, antes de que pasara la pandemia, los tiempos eran típicamente 6 meses. Después de pandemia empezaron a hacer casi de 2 años. En ese momento, pues como les cuento, mi experiencia personal es de 4 meses, pero no siempre es así. Entonces, si uno envía la petición, llevan 8 meses, por ejemplo, y no le han dado respuesta, uno puede pedir el Premium Processing. ¿Qué es el Premium Processing? Que ellos en 60 días le dan una respuesta sí o no. ¿Cuándo toca pagar? Depende, hasta donde recuerdo bien, ese proceso estaba en $1.500, ¿listo? Que es aparte de los 700 que se habían pedido anteriormente. Y este se puede pagar con tarjeta de crédito, que es rellenando este, que es el G1450. Ese fue Ujú. realmente el que ahorita les decía que no me recordaba cuál era, es este. G1450, uno envía cuál es la información de la tarjeta de crédito y cuánto va a descontar. Y ya, si se dan cuenta, uno tiene que enviar el código de seguridad. Ellos ya lo tienen. No sé, ellos tienen una forma ya interna de saltarse ese paso de seguridad. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero lo hacen. Sí, lo que pasa es que creo que no lo necesitan, Alejo. Es decir, esto me hace recordar cuando aquí físicamente uno le pasaban por un papelito este y a uno no le sacaban copia del número de seguridad, sino solo al número de tarjeta de crédito y al nombre, es decir, solo la parte frontal de la Ok, tarjeta de crédito. Y con eso armaban el voucher y hacían la transacción, uno nunca entregaba el número de seguridad. Entonces yo creo que es algo parecido a lo que hacen allá. interesante. Ok, Sí. sí, sí. Mm. Sí, pensaba que Visa y Mastercard ellos realmente verificaban un poco más ese número. Al parecer no. Al parecer Ujú. no, no se necesita. Bueno, entonces es el formulario, que es el I-140. ¿Dónde se envía? Ya lo tocamos. Nos quedan 10 minutos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, Ah, pero igual yo creo que va a tener unos minuticos más, Alejo, de una, si claro, se no. puede. Sí. Sí, no, no, ningún problema. Sí, claro que sí. Vamos a terminar con esta parte y lo más seguro es que después haga otro video de estos para Ujú, dar un poco más de explicación. ujú. ¿Qué documentos entonces se piden para la EB2 NIW? Son varios. Entonces, está la I-140, que es el que les acabo de mostrar. Está el ETA 8089. Este es el donde uno pone todos los trabajos que ha tenido y pues muestra cuáles son los trabajos que ha tenido. Las listas de recomendación, muy importante, es tener lista de recomendación de expertos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no sirve. Digamos, yo hice un trabajo, una investigación con alguien y entonces los dos estamos en el artículo y los dos trabajamos sobre el artículo. Tener la carta de esa persona es interesante, pero yo haría un compendio de cartas que son independientes y no independientes. Entonces, independientes son personas que hayan utilizado mi trabajo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo trabajé, no sé, me acuerdo, bueno, entonces digamos, yo trabajo con detección de anomalías. Entonces alguien de la universidad, por ejemplo, de Michigan, utiliza mi trabajo. Entonces yo me contacto con él y le pido una carta en donde él diga que utiliza mi trabajo. Esos son realmente expertos independientes. ¿Listo? Ya. Y también del círculo interno. Yo, en mi caso, envié cerca de 13 cartas. No es necesario. Hay gente que dice que con 4 cartas es suficiente. ¿Por qué hice tantas? Realmente porque yo quería irme muy sólido. Yo no quería un RF, yo no quería un Request for Evidence. No me lo quería permitir porque realmente pues no soy abogado. Podía hacer que me preguntaran cosas que yo no iba a entender bien. Entonces yo traté de hacer el caso lo más fuerte posible, de tal manera que yo sabía que tenía un 99% de probabilidades de que me aceptaban el caso.
O sea, cuando yo tuve todo el caso armado de esa manera, yo ya me sentía tranquilo y entonces por eso obtuve ese número de cartas. ¿Qué tipo de cartas pedí yo? Bueno, como ya les conté al profe Jorge, yo le pedí una de esas cartas, le pedí a otros profesores que han evaluado mi trabajo. También yo le vendo el software de mi compañía, pues como ya les conté, yo soy, digamos, el gerente de tecnología y el founder de esta empresa. Entonces yo pedí cartas de recomendación a estos clientes. Estos clientes me daban esas cartas de recomendación y pues me permitían a mí, digamos, esas fueron las cartas que yo envié, digamos, al USCSI. Luego que se pide títulos superiores, incluido de evaluaciones y clasificaciones universitarias. Entonces yo ahí envié todo, yo envié la nota, yo incluso subrayé el GPA mío para que la persona se diera cuenta cuál era mi GPA aquí en Estados Unidos. Mi GPA pues en el doctorado fue de 3.9, en maestría 3.8 y en pregrado 3.7. Entonces yo mostré eso, mostrando que realmente, aparte de todo lo que yo les estoy mostrando, tengo eso también. Ah, también envié el currículum. Entonces yo mi currículum, que es la hoja de vida, ahí lo mismo que ya les he dicho, nada de ser modestos. Mi hoja de vida en este caso eran 7 páginas, bien escritas, sin nada de renglones, con todo lo que yo he hecho. Obviamente la del profe Jorge con toda la lista de artículos va a ser no sé de cuántas, pero bueno, en mi caso no era de tantas. Yo en ese caso tenía, cuando lo envié, yo tenía 3 artículos y 4 en proceso en Archive. En este momento tengo cerca de 12 artículos, pero pues en su momento cuando fui aprobado fue con eso. Ah, listo. El quinto es diversas cartas y documentos que confirman la trayectoria de logros e impacto en el campo, experiencia laboral, premios, investigador principal, prácticas, revisión, solicitudes de publicación, solicitudes de asesoramiento, para firmar documentales, pruebas que demuestren la importancia de las instituciones. Eso es muy importante. Siempre que yo demuestro algo, tengo que demostrar que esa empresa o ese ente que me está referenciando a mí es de importancia. ¿Por qué? Porque es muy fácil si yo le pido una carta de recomendación, no sé, a la universidad, en Colombia le decimos estilo garaje, es un nombre despectivo, lo sé, pero digamos que es una empresa de bajos recursos que no tiene investigación. Acá en Estados Unidos es más fácil, porque aquí en Estados Unidos hay universidades R1, R2 y universidades no categorizadas. Es mucho más fácil entenderlo. En el Colombia no. En Colombia digamos que hablamos de universidades que digamos no tienen tanta investigación. Es muy diferente yo pedir una carta de recomendación de ese tipo de entidades a yo decir, yo vengo de la Universidad Nacional, que es la mejor universidad digamos del país, que tiene esos reconocimientos, que aparece por ejemplo en QS Ranking. Yo mostré eso, yo mostré los rankings, no solamente un ranking, yo mostré varios. En algunos obviamente la Universidad Nacional aparece de segunda, en otro de terceros, pero yo les mostré que al final si yo hacía todo el compendio, pues digamos mi universidad era la mejor de Colombia en ese momento. Entonces, todo eso lo iba mostrando. ¿Listo? Alejo, aquí Claro. podría entonces aparecer, porque al comienzo vimos como los tres requisitos de los seis para esta Ajá. EB2 en la cual, digamos, para esa, con tres de los seis estaría bien, pero entonces aquí veo que se podrían estar repitiendo documentos Sí. o es que aquí es donde realmente se ponen. No, realmente se ponen arriba y lo que uno hace es algo muy parecido a lo que hace esta persona. Realmente uno lo Referenciar, pone, uno realmente lo que lo hace es de esta manera. Uno hace algo. Denme un segundo, a ver dónde fue que eso. ¿Fue aquí? No, qué pena con usted. Denme un segundo. Creo que es acá. Sí. Entonces él acá tiene una lista que es una lista de ese estilo. Así. Entonces, la idea es que tú tengas los exhibits tal cual como uno lo tiene no tiene que tener un orden específico. ¿Listo? Realmente sí, como la lista de tablas, la lista de figuras, tal cual. a verla Es tal cual. directamente ahí. Tal cual lo mismo que uno hace, digamos, en un journal. Y entonces, qué pena, en un artículo científico. O en Y, una tesis. o en una En la tesis. tesis normalmente o en un documento Tal siempre cual. está la tabla de contenido, pero Sí. después viene la lista de tablas y la lista de figuras. Así es. Entonces lo que uno hace aquí es realmente, mira que en cada punto de los que él pone, digamos que él acá utilizó, en la primera parte utilizó 12 puntos. Yo en mi petición utilicé 22.
Eso va a depender de cada hoja de vida. ¿Listo? Y yo, como ya les digo, yo no me quería, o sea, yo quería que todo fuera súper impecable, porque no me podía permitir, digamos, fallar. Por eso lo hice de esa manera, pero pues uno podría realmente hacerlo mucho más sencillo, digamos, hice con unos 12. Cada uno de esos son cosas como se pueden dar cuenta, por ejemplo, los artículos coautora, que han sido, que Doctor Do ha sido coautor, son altamente citados por muchos científicos, entonces él muestra acá, muestra en cuáles exhibits se puede mostrar, entonces él muestra, por ejemplo, acá en artículos de revistas altamente prestigiosas en el Journal 1 y Journal 2 y muestra porque son exitosas y muestran los exhibits. Entonces yo aquí en mi petición era un link, entonces ya aparecía y lo que yo hice fue poner el número de la hoja y le ponía en color, y entonces abajo el color también hacía también, mostraba cuál era el Ayudaba. que le estaba leyendo, entonces yo subrayé incluso con colores, o sea, era realmente tratar de que, Ah, ya pero manualmente ya lo he impreso, ¿o qué? sí, aunque Ya. eso se hubiese podido también hacer en LaTeX, un tiempito más, pero tranquilamente se No, hubiese pues podido hacer. así ya fue más práctico al final y mucho más rápido Sí. finalmente, ¿no? Sí, porque al final eso solamente son como 3 hojas, 3, 4 hojas. El resto de cosas realmente es lo más demorado que es realmente obtener todos los documentos. Bueno, vamos a darle unos 3 minuticos más y yo creo que terminamos con esta parte y ya. Ujú, Bueno, entonces, registro de citas de diversas fuentes, lo que ya les contaba, el Credential Evaluation, que ya hemos hablado bastante el día de hoy de esto, publicaciones, incluye una lista de publicaciones y clasificaciones de revistas, que ya hemos hablado también de ellas, artículos gubernamentales que explican los beneficios de la investigación del solicitante para la nación estadounidense, documentos relativos al empleo actual del solicitante. Aquí hay algo muy importante y es que a pesar de que a uno no le piden a uno normalmente en la EB2 en IW, a uno le piden que uno demuestre que a uno una oferta de empleo. Sin embargo, es interesante mostrarlas. No necesariamente ya algo firmado, sino, por ejemplo, a mí me llega muchas veces en mi correo pidiéndome, oiga, ¿quiere trabajar en mi empresa? Oiga, ¿quiere trabajar en mi empresa? Entonces uno puede continuar un poquito esa conversación, tomarle pantallazo a eso que está hablando, mostrar que esa empresa que lo está solicitando a uno es estadounidense y eso ayuda de una manera fenomenal el caso. ¿Listo? Porque uno está mostrando que además hay gente allá que lo está pidiendo. Que no ok. solamente que uno está hablando, sino que realmente sí hay personas que lo solicitan a uno. Ah, Ya, sí, de hecho yo tenía una pregunta ahorita sobre eso, es decir, si ya tiene que haberse gestionado previamente no, algo con alguna empresa ya. no es necesario. Nada Ujú. de esto. No es necesario. Uno Sí, realmente aquí, precisamente este es el camino para cuando no es ese otro. exacto. Ok, O sea, pero realmente uno aquí lo único que, lo que les cuento es algo adicional. Es algo que yo sí, hice. Como a mí me ya, habían escrito varios, yo simplemente ni siquiera les hablé. Yo simplemente tomé pantallazo de que me estaban pidiendo, mostré que en LinkedIn o en LinkedIn en inglés que me estaban pidiendo y que me solicitaban para que yo fuera a trabajar. Tomé pantallazo de eso y ya está. ya. Ujú. Ah, ok, bueno, yo creo que ya hemos cumplido las 2 horas. Yo creo que hemos hablado bastante. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir con el profesor conversando un poco, pero un poco más, digamos, de otras cosas más referentes al proceso de él. Entonces, pues nada, muchas gracias y pues vamos a ver si de pronto más adelante hacemos una segunda entrega de este proceso. Muchas Dale, gracias. muy bien, súper Alejo, muy bien.